En un reino lejano, un hombre proclamó abiertamente a una multitud congregada que la destrucción creciente causada por los monstruos cercanos se había convertido en una amenaza seria para su pueblo. Los aldeanos sufrían a manos de estas criaturas y temían el peligro latente de los demonios. Los rumores ya se habían extendido de que los héroes habían comenzado su marcha hacia el enfrentamiento. Un espectador sospechaba que los héroes habían sido bien retribuidos por sus esfuerzos. Mientras la multitud repetía en unísono su promesa de nunca perdonar a los demonios y de derrotar al señor demonio, un hombre encapuchado escuchaba en silencio desde un edificio cercano. Fue sacudido de sus pensamientos cuando alguien delante de él reiteró sus palabras, que ellos eran héroes. Las acusaciones de chantaje, castigos arbitrarios e incluso asesinato eran consideradas pecados imperdonables por muchos. La figura encapuchada, conocida como Oculto, argumentaba que tales atrocidades a veces eran necesarias. En lugar de preocuparse por la moralidad, creía que podía gestionar todo por sí mismo. El hombre que le enfrentaba gruñó con frustración, insistiendo en que ya era demasiado tarde. Los héroes debían salvar vidas, afirmaba. Girándose hacia Oculto, exigió saber qué debían hacer si sus acciones terminaban dañando más de lo que ayudaban. Oculto miró fijamente, en silencio. Finalmente, el hombre dio un ultimátum claro: si Oculto continuaba con sus malas acciones, él y sus compañeros serían expulsados de su grupo. Los demás miembros del equipo contemplaron este tenso intercambio con ojos cansados. Sin embargo, no siempre había sido así de discordante. Un año antes, en la sala del trono de la capital real, la monarca se sentaba en su trono, expresando su gratitud a dos figuras que estaban de rodillas ante ella: Oculto y una joven maga llamada Tiana. Los elogios de la reina reconocían sus notables logros, ya que pocos en el reino seguían sin conocer su reputación. Explicó que su convocación tenía un propósito crucial: derrotar al señor demonio. En unos días, se realizaría una ceremonia de partida, en la que la iglesia enviaría al héroe elegido y a los santos. Los acompañaría una noche, un grupo élite de guerreros encargado de asistir en la misión. El trío debía emprender una misión peligrosa para confrontar al señor demonio, una tarea de máxima importancia ordenada directamente por las autoridades reales. La fortaleza del rey demonio estaba lejos, y acechaban numerosas amenazas en el camino. Para aumentar sus posibilidades, designó específicamente a Oculto y Tiana para unirse a la expedición, reconociendo su potencial. Más tarde, paseando por los pasillos del palacio, Oculto reflexionaba en silencio sobre el plan. Su papel era incorporarse al grupo a mitad de camino, compensando su experiencia y habilidades limitadas. Tiana, caminando a su lado, comentó que no parecía demasiado emocionada por la misión. Oculto explicó que su preocupación proviene de que la Orden Real solo involucraba a 3 personas en un vasto ejército. Los recientes ataques de monstruos, aunque sin una agenda secreta detrás, parecían estar completamente culpabilizados a los demonios. A pesar del decreto real, Herin encontró toda la situación sospechosa. Tiana coincidió en que tales dudas eran comprensibles. Sobre todo, si su poder podía ayudar al pueblo a proteger su ganado de amenazas o a salvaguardar a los viajeros bajo ataque, ella estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Sin saber lo que sentía Herin, Tiana enmascara su preocupación con una sonrisa decidida. Pronto, llegan a lo que parece ser un área de reunión designada dentro del palacio. Allí, un trío de personas recibe a Herin y Tiana, ya conscientes de que son aventureros famosos. El líder, un hombre llamado Asam, se presenta calurosamente, y Tiana le devuelve la sonrisa, presentando también a Herin. La cara de Asam se ilumina con una expresión alegre, pero Herin permanece en silencio, con una expresión inexpresiva, asintiendo en señal de reconocimiento. De repente, una voz suave interrumpe el silencio. La persona sugiere que, dado que Asam había llamado a Herin, lo mínimo que podía hacer era contestar. Asam se vuelve hacia la chica y comenta que es natural sentirse nervioso al conocer a alguien nuevo. Esa chica es Meera, la figura santa entre ellos. Su expresión se tensa con sus palabras y, a regañadientes, da un paso atrás. La otra chica, que se mantiene erguida con confianza, declara que está segura de que Herin rara vez ha interactuado con personas de su estatus,
por lo que en esta ocasión le perdonará su rudeza. Esa chica es Lia, una caballero. Inalterable, Asam afirma que, dado que los 5 deben colaborar para derrotar al señor demonio, retomarán sus roles con renovado vigor. Ofrece su mano de nuevo, señalando su intención de estrecharla con la de Hedn. En su interior, Hedn reflexiona que tal vez la razón por la que fueron convocados aventureros como estos era porque quienes los contrataron temían que el grupo de Asam carecía de experiencia. Considerando que el reino no movilizaba un gran ejército para la guerra, su tesorería probablemente estaba sobrecargada. Sus equipos y vestimentas sugerían que procedían de ambientes adinerados, o al menos tenían acceso a recursos considerables. Si su financiamiento era insuficiente, solo era cuestión de tiempo antes de que se agotaran sus suministros. Lo más probable es que Hedn fuera incluido en el grupo para ayudar a afrontar esa falta de fondos. Además, el grupo de Asam parecía algo expuesto, pronto partirían y, una vez que se fueran, sus actividades serían conocidas por los demonios y otros enemigos, no solo por la población. Aunque los asesinos podían mezclarse con la vida cotidiana, Hedn dudaba que Asam y sus compañeros pudieran reconocer a los infiltrados si intentaban disfrazarse. Se preguntó si simplemente debería dejar que Asam enfrentara las verdades que le aguardaban en el mundo real. Sin embargo, su reflexión es interrumpida por una voz tartamudeante. Tiana pide disculpas por la naturaleza callada de Hedn, explicando que simplemente no es muy hablador y asegurando a todos que, aunque pueda parecer taciturno, no es una mala persona. Luego le ofrece una sonrisa brillante y tranquilizadora. Hedn permanece en sus pensamientos, observando en silencio. Finalmente, se vuelve hacia Asam, Meera y Lia, llamando su atención para formularles una pregunta. Él pregunta si realmente creen que su viaje y el conflicto son causas justas. Sin dudarlo, Asam responde afirmativamente. Él creía que para la nación y la familia real que los empleaba, particularmente para la propia reina, Asam usaría sus poderes únicamente para servir a su causa justa. Finalmente, Hedn estrechó la mano de Asam y expresó que haría lo mismo. En lo más profundo, no podía convencerse de imponer la verdad a los demás. Una ligera sonrisa apareció en el rostro de Hedn mientras se volvía hacia Tiana, quien lo observaba con aprobación. Se aseguró a sí mismo que soportaba esas cargas solo, unido a una facción que luchaba por la justicia, salvando a inocentes de monstruos y golpeando las raíces del mal. Todo lo que hacían tenía que ser recto, e incluso su mentalidad debía mantenerse pura. Mientras tanto, Hedn sabía que debía actuar desde las sombras, sirviendo como la última línea de defensa para el equipo del héroe. Él se encargaría del chantaje, los castigos y los asesinatos, asumía estas tareas de buena gana. Estaba convencido de que la reina y sus consejeros lo habían puesto en ese papel con ese propósito en mente. Revelar toda la verdad a ellos arriesgaba que Tiana descubriese todo algún día. Los recuerdos de sus viajes solitarios con ella lo perseguían, pero decidió mantener solo sus promesas hacia ella. Finalmente, llegaron a una posada, donde Hedn tomó la iniciativa de negociar con el posadero. Preguntó si el posadero realmente creía que pagarían siquiera una moneda de oro por hospedarse en un lugar tan deteriorado. A pesar del miedo en su voz, el posadero insistió en que todavía tenía un negocio que mantener. Hedn señaló que los precios en áreas cercanas no habían cambiado mucho y que su alojamiento actual ofrecía poco más que lo básico. En su interior, reflexionaba sobre la cantidad de comerciantes deshonestos que operaban en el pueblo. Le dijo al posadero que su grupo simplemente se mudaría a otra posada, lo que dejó al anciano sorprendido. Hedn enfatizó que se aseguraría de que todos en la capital supieran sobre los precios injustos de esa posada, insinuando que el dueño podría esperar una afluencia futura de clientes. El posadero, en pánico, finalmente aceptó dejarles quedarse por una moneda de plata. Hedn entregó rápidamente la moneda y recibió la llave de su habitación. Pensó en cómo, sin fondos de viaje, seguir cobrándoles de más no hacía diferencia. Por mucho dinero que tuvieran, seguirían siendo insuficientes. Entre sus compañeros, él era el único capaz de negociar una tarifa justa. Sus métodos podrían ser cuestionables, pero resultaban efectivos, casi como si poseyera un poder superespecial oculto.
Justo cuando estaba a punto de girarse para unirse a los demás, el posadero soltó una risita sin entusiasmo. Comentó que Hedn no estaba gastando su propio dinero. Seguramente, nadie le culparía por gastar a lo grande si no era suyo. Hedn replicó que no debía ser ingenuo, si tuviera tanto dinero, lo habría gastado de manera muy diferente. El posadero se encogió de hombros con una sonrisa sarcástica, descartando los rumores que había oído sobre héroes que supuestamente recibían una remuneración generosa, afirmando que estaban muy exagerados. Hedn asintió en silencio, sutilmente recordándole al posadero que informara a sus asociados comerciales sobre su situación financiera actual. La expresión del posadero no se iluminó con sus palabras, pero permaneció en silencio. Hedn ya había transmitido el mismo mensaje a todos los mercaderes que había encontrado, aunque sabía que solo comprendían a medias la verdad subyacente. Observaba en silencio a sus compañeros mientras cuchicheaban entre ellos, preguntándose cómo, incluso estando cerca de la capital, no podían permitirse bajar la guardia. Mientras se acomodaban en la sala común de la posada, Linia anunció que, con tiempo libre hasta la salida del día siguiente, pensaba explorar el pueblo. Los otros miembros del grupo de Assam expresaron su acuerdo. Antes de que pudieran salir, Hedn los llamó, recordándoles que llevaran sus armas. Linia respondió con un suspiro exasperado, llamándolo cobarde. Su lógica la desconcertaba, ¿cómo podía considerarse cobardía estar preparado? Eso le parecía absurdo. Ella argumentó que estar siempre en tensión solo agotaría más al grupo. Asram intentó mediar, reconociendo el punto de Hedn y señalando que hablaba desde la experiencia. Sin embargo, añadió que, dado que la posada estaba bastante cerca de la capital, no veía ningún problema en relajarse un poco. Les aseguró a todos que llevarían sus armas, por si acaso. Hedn se volvió, enfatizando que, si querían continuar su camino, era esencial ser más cautelosos. Asram sonrió brillantemente y le dijo a Hedn que, si tenía alguna otra preocupación, debía hablar con él al respecto, igual que ahora. Hedn aceptó, prometiendo que no se detendría cuando surgiera la necesidad. Mientras tanto, Mera observaba su intercambio desde el costado con un ceño fruncido, observando en silencio. Después de que concluyó su conversación, Hedn se levantó, diciendo que saldría a comprar provisiones, y les recordó a todos que no fueran descuidados. Tiana se acercó rápidamente, diciendo que iría con él. Hedn preguntó por qué se unía cuando, tradicionalmente, esa tarea era suya. Tiana pareció nerviosa por un momento antes de explicar que, ya no viajaban solo los dos, ella debería acompañarlo para ayudar a llevar el equipaje. Hedn descartó inmediatamente la idea, agradeciendo su preocupación pero insistiendo en que era más eficiente dejar esa tarea en manos de alguien con experiencia como él. Le indicó a Tiana que se quedara con Asram y su equipaje. Ella gritó rápidamente, diciendo que no habían terminado su conversación y, en busca de seguirlo, intentó acompañarlo. Sin embargo, Hedn la ignoró y cerró la puerta tras de sí, dejando a la tranquila Tiana sola. Mientras caminaba por las calles vacías, seguía convencido de que bajar la guardia en una ciudad era un error. El peligro no venía de los demonios que potencialmente podrían atacar, sino de enemigos internos dispuestos a traicionar a los suyos. La decisión de enviar a su héroe a actuar se había tomado recientemente, y la noticia de este movimiento tardó en llegar a los ejércitos del señor demonio. Como estaban lejos de la capital, la verdadera amenaza provenía de nobles rebeldes que conspiraban contra la reina y el régimen del señor demonio. Estas facciones requerían una observación cuidadosa, ya que cualquier retraso podría ser crucial. Mientras observaba a Lia y me era de compras, la expresión de Hedn permanecía reservada. Sin que ellos lo supieran, un hombre escondido en las sombras los observaba en silencio, esperando el momento adecuado para atacar. Cuando el hombre finalmente se movió para atacar y se deslizó fuera del callejón, Hedn se preguntó en privado si sus superiores confiaban en el éxito de la expedición. Sin embargo, su curso de acción no cambió. Mientras Lia y Meera seguían ajenas al asesino que se acercaba por detrás, el atacante ya tenía un cuchillo en mano, listo para atacar. De inmediato, Hedn reaccionó, sujetando al hombre por el cuello y arrastrándolo de regreso al callejón.
Sorprendentemente, ningún transeúnte notó el enfrentamiento en plena luz del día, pero tal vez la actitud de Hedden transmitía una calma que lo hacía pasar desapercibido. El atacante exigió saber qué planeaba Hedden. Este respondió con una pregunta propia. En respuesta, el hombre se quedó paralizado cuando una aguja larga presionó contra su ojo. Suplicando paciencia, le preguntaron qué noble lo había contratado. Hedden insinuó que tal vez podría salvarle la vida si revelaba la verdad. Sin embargo, el hombre dijo no saber nada, y de repente tosió violentamente de dolor y empezó a sangrar. Firme en su presa, Hedden se dio cuenta de que el veneno era de acción lenta, probablemente más allá de cualquier tratamiento que pudiera ofrecer a tiempo. Decidió deshacerse del hombre como había hecho con otros y dedujo que el atacante probablemente no sabía nada. Le dijo al hombre caído que descansara en paz, prometiendo vengar su muerte eliminando a quien fuera responsable. Cubrió el cuerpo con una lona y se volvió al escuchar pasos que se acercaban. Llamó, exigiendo que la persona al final del callejón se revelara. Era Tiana, con el rostro lleno de preocupación. Le preguntó qué pasaba, por qué gritando, y si había ocurrido algo. Hedden le aseguró que no era nada, simplemente había dispersado una pelea de borrachos y ahuyentado a los alborotadores. Como Lia y Meera estaban cerca, no quería que se involucraran en ningún conflicto. Tiana dudó, pero aceptó su explicación. Cambiando de tema, pidió disculpas por lo que había dicho antes. Ella pareció sorprendida y también se disculpó, pero Hedden no estuvo de acuerdo, explicando que, como aventureros, debería haber confiado más en ella. Sus mejillas se enrojecieron ante sus palabras y sugirió que fueran juntos. Rápidamente, Hedden interrumpió para decir que tenía muchas preguntas que hacerle, pero había algo más urgente que confiarle primero. Casi un año había pasado desde esa tensa conversación, y su viaje había comenzado en serio. Las preparaciones del señor demonio para tomar medidas estaban bien avanzadas, mientras que Oculto se movía en silencio tras las escenas. Su viaje se prolongó porque era imposible viajar directamente desde la capital al dominio del señor demonio. En su lugar, demonios hábiles habían sido asignados para eliminarlos en el camino. Durante un paseo en carruaje, Oculto sintió una punzada de preocupación al observar las conversaciones alegres de sus compañeros. Sus pensamientos se desviaron hacia la posibilidad de que el cerebro demoníaco apareciera en cualquier momento. A pesar de la atmósfera aparentemente pacífica, permanecía alerta, escudriñando vigilante su entorno. Finalmente, llegaron a su destino, y Oculto notó una expresión inusual en el rostro de Tiana. Su atención fue pronto atraída por la multitud a su alrededor. Al pasar junto a una florista con una sonrisa inocente, Oculto de repente sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Su fachada alegre se desvaneció, reemplazada por una sonrisa astuta al darse cuenta de que había sido detectada. La chica, al reconocer a Oculto como un cazador de demonios formidable, comentó que no era sorprendente que siempre estuviera en guardia, señalando que estaban hechos del mismo material. Con agilidad rápida, desapareció de la vista del grupo. Oculto la persiguió hasta un callejón, donde su expresión agradable cambió rápidamente. Sin aviso, sacó una daga de su ramo, apuntándola directamente a él. Él evitó por poco su ataque justo a tiempo. Su sonrisa permaneció, ahora teñida de alegría. Oculto retrocedió, pero ella fue más rápida, acortando la distancia en un abrir y cerrar de ojos para asestar otro golpe, a centímetros de su piel. Sin otra opción, activó una bomba atada a su cuerpo, provocando una feroz explosión que envolvió tanto a él como a la chica. La detonación llamó la atención de los que estaban cerca y, entre el polvo, la chica, aunque gravemente herida, mantuvo la sonrisa a pesar de sus heridas. Él esperó con cautela su próximo movimiento, herido como estaba. Los sonidos de voces afuera del callejón se hicieron más fuertes, el bullicio mezclándose con la estela de la explosión. La chica, con un brillo en los ojos, reveló que estaba profundamente impresionada y juró que algún día le devolvería la deuda. Antes de desaparecer en el aire, insinuó que volverían a encontrarse en el futuro. Todo lo que había ocurrido condujo a ese momento. Ahora, mientras el grupo finalmente lo rodeaba, Oculto permaneció en silencio, agudizando sus sentidos para lo que vendría.
Azram enfrenta a Oculto, advirtiendo que si continúa por su oscuro camino, no tendrán otra opción que expulsarlo del grupo. De repente, Tiana interrumpe, expresando su decepción y insistiendo en que Oculto realmente había cambiado. Oculto, sorprendido, pregunta si realmente ella lo dice en serio, lo que la hace guardar silencio. Luego afirma que está de acuerdo con Azram, enfatizando que, como miembros del grupo de héroes comprometidos a derrotar al rey demonio, no pueden perdonar tales actos de maldad. Le pide que entienda por qué consideran sus acciones inaceptables. Hiden insiste en que simplemente no podía comprender su postura, alegando que sus acciones eran necesarias. Azram pregunta si realmente tuvo que presionar al posadero para que bajara los precios, a lo que Hiden responde que las tarifas habían sido injustas y que simplemente les impulsó a volver a la normalidad. Meera interviene diciendo que sus acciones ahora son tema de conversación en el pueblo, especialmente después de la disputa en la calle principal. Linnea menciona la pelea que tuvo lugar en el centro de la ciudad, pero Hiden aclara rápidamente que el objetivo del asesino era ella. Linnea lo desprecia, asegurando que miente, ya que un posible asesino fue detenido por un valiente justo frente a sus ojos. Tiana entonces pregunta si tales incidentes eran comunes, rememorando un momento temprano en su viaje en el que la sorprendió en un callejón. Ella admite que no debería haberse quedado de brazos cruzados ante lo que ocurría entonces, y que incluso ahora lamenta su pasividad. Azram le dice a Hiden que teme que estos actos solo sean el comienzo de sus malas acciones y le suplica que deje de comportarse así. Promete que, si Hiden cambia, podrán seguir viajando juntos. Hiden responde con firmeza que muchas personas están en su contra y que si no se les detiene, podrían no derrotar al rey demonio. Azram argumenta que todo el reino apoya su misión, por lo que sus enemigos no deberían ser una amenaza tan grande, aunque parecía extraño, dado que los mismos miembros del grupo que ayudaron a mantenerlos seguros ahora amenazaban con eliminarlo. Azram repite su súplica, instando a Hiden a cambiar y a jurar que no volverá a cometer tales acciones. Si lo hace, podrá quedarse. Hiden rechaza inmediatamente, fijando su mirada en Azram, quien se queda en silencio por un momento. Un leve arrepentimiento se insinúa en la voz de Azram mientras lamenta lo poco que Hiden reconoce el apoyo que han tratado de brindarle. Hiden asiente con frialdad, comentando que ya no parecen entenderse. Tiana, angustiada, pregunta por qué Hiden actuó de esa manera, preguntándose si su comportamiento fue culpa suya. Con la voz cargada de emoción, lucha por contener las lágrimas. Azram intenta consolarla, diciendo que si alguien es responsable, ese es él, no ella, y le pide que no cargue con esa culpa. Le pone un brazo reconfortante sobre los hombros, y ella no se resiste. Hiden, que observa esto, duda y siente una nueva claridad. Declara claramente que no hay necesidad de dar vueltas y que, si las palabras de Azram realmente significan que quiere que se vaya, entonces se irá. Tiana, confundida, pregunta qué quiere decir, pero Azram se pone rápidamente a la defensiva, insistiendo en que Hiden está malinterpretando todo y que su intención solo era consolarla. Azram repite que si simplemente cambiara sus maneras, los problemas desaparecerían. Su expresión permanece impasible mientras ofrece una disculpa monótona. Se pone de pie y les aconseja suavemente que no se arrepientan de su decisión. Azram afirma que no lo hará, creyendo que fue lo mejor para ambas partes. Tiana permanece en silencio, observando cómo Hiden camina hacia la puerta y se va sin decir nada más. Él deja caer un puñado de monedas de oro en la palma de un hombre, solicitando el carruaje más rápido disponible, ya que piensa viajar a la capital. Luego, el carruaje parte con Hiden como su único pasajero. Perdido en sus pensamientos, se siente agradecido por haber tenido la previsión de ahorrar dinero para su viaje, un fondo obtenido gracias a sus propios esfuerzos durante su tiempo libre, no por medios ilícitos. Sin embargo, pronto reflexiona que es raro justificar esos ahorros cuando el dinero sigue siendo dinero. Dada la hostilidad que ha soportado hasta ahora, duda de que los demás posean el conocimiento o las habilidades necesarias para evitar peligros similares. Está convencido de que tendrán problemas en algún momento del camino. Aún así, decidió guardar sus advertencias para sí mismo. Si hubiera conocido el resultado, admite que quizás les habría dicho la verdad.
Hace algún tiempo circuló un rumor que afirmaba que el respaldo oficial de su país les permitía viajar con lujo. Hayden reconoce que se volvió complaciente, permitiendo que esas falsedades se difundieran. Solo él era considerado codiciando el dinero para sí mismo, los otros probablemente escaparon a la sospecha. Medita sobre cómo la reputación del grupo puede verse afectada ahora que su intermediario ha desaparecido. De repente, resurgen los pensamientos de Tiana. Mirando hacia atrás, aunque una cadena de eventos inesperados seguía sucediendo, había subestimado la gravedad de la situación. Quizás, si hubiera enfrentado las cosas directamente, el futuro podría haber cambiado. En última instancia, considera que su propia intervención injustificada pudo haber causado todo. Recuerda su juventud y la de Tiana. Si hubiera sabido cómo terminarían las cosas, admite que debería haberse desligado hacía mucho tiempo. Su mente se desvía hacia otra chica que una vez le propuso trabajar con él. Finalmente, llega a una guilda oscura, a un lugar que no visitaba desde hacía tiempo. Al entrar en el gran salón, pregunta a la recepcionista si Luna está presente. La recepcionista cuestiona su motivo para buscar a la jefa, y él responde que tiene un asunto urgente que la involucra. Ella observa su ropa desgastada, sus viejos equipos y la oscuridad en su mirada. La recepcionista menciona que Luna no está en ese momento, pero Hayden insiste en que basta con decirle su nombre. Tras un chasquido de lengua, finalmente accede y sube las escaleras. Hayden espera mientras oye golpes y conversaciones en susurros. Cuando ella regresa, le informa que Luna no podrá reunirse con él. Él no queda convencido. Luego, saca una campana y la hace sonar, advirtiendo que la persistencia podría causar dolor. Le pide que se vaya, pero él se mantiene firme. Dos hombres imponentes y de aspecto rudo bloquean su camino hacia el mostrador de recepción, lo que lleva a Hayden a dar la vuelta y comentar que volverá otra vez. Su intercambio se ve interrumpido de repente por pasos pesados que bajan las escaleras. Aparece una chica, con la cabeza inclinada, con la voz tensa y dando instrucciones a su personal para responder en 2 segundos cuando sean llamadas o enfrentar la terminación. Cuando finalmente levanta la vista, observa la escena delante de ella. Sus empleados temblaban de miedo, pero Hayden permanecía tranquilo. La saludó a la desaliñada muchacha llamándola Luna. Luna acababa de despertar, sentada erguida en su cama. Su habitación resonaba con el constante tintineo de una pequeña campana que tenía en la mano. Cuando se dio cuenta de que nadie venía, golpeó la campana con rabia. Rápidamente se vistió y bajó furiosamente al primer piso, llamando a su personal con determinación feroz. Su voz era aguda y amenazante al declarar que había estado llamando incansablemente. La furia de Luna era palpable. Antes de que su enojo pudiera desbordarse, Hayden se acercó a ella. Inmediatamente, su ira se desvaneció, reemplazada por una sonrisa brillante y ojos centelleantes. Saltó de la escalera a sus brazos, sujetándolo con facilidad. Le preguntó si había venido por ella, expresando felicidad y estrechándolo con fuerza, diciendo que hacía mucho tiempo. Luna inhaló profundamente, sintiéndose tranquila de que realmente era quien pensaba. Hayden le preguntó si había impostores merodeando cerca, haciendo que el personal observara incómodo y mirara en shock. Con lágrimas, volvió a enojarse, lamentándose de que casi había llorado cuando él se casó con una mujer molesta en sus sueños. Hayden le consoló, asegurándole que solo había sido un sueño. La recepcionista del gremio interrumpió su momento íntimo, preguntándole a Luna si Hayden era un conocido para ella. Luna sonrió y le presentó a él como su amante. Sus palabras le recorrieron la espalda a la recepcionista con un escalofrío. Al notar su reacción, Luna soltó a Hayden y le preguntó si intentaba deshacerse de él. Su ira volvió a surgir cuando preguntó si la recepcionista intentaba hacerle daño a Hayden. Antes de que pudiera enfurecerse más, Hayden la calmó suavemente, explicándole que la cautela de la recepcionista era por su preocupación cuando dijo que quería verla. El ánimo de Luna cambió al instante, murmurando con gusto. Declaró que confiaba en él si esa era su razón. Su puño se apretó mientras advertía que cualquier miembro del personal que intentara hacer trucos similares enfrentaría graves consecuencias. Luna contrastaba marcadamente con su anterior grupo.
Hiden mencionó que ella no necesitaba recurrir a tales amenazas y preguntó si tenía tiempo para hablar. Ella se iluminó al instante ante la sugerencia y asintió con entusiasmo. Lo llevó arriba, diciendo que hacía tiempo que no visitaba su habitación. Luna estuvo de acuerdo, luego infló las mejillas con indignación, diciendo que, a pesar de decirle a Hiden que podía visitarla en cualquier momento, en realidad nunca lo hacía. Luna le invitó a sentirse cómodo y le ofreció un asiento mientras ella preparaba té. También mencionó que podía tomar algo de alcohol si quería. Sin embargo, Hiden notó su sutil gesto, que indicaba que debía descansar en la cama en su lugar. Con una rápida inclinación de cabeza, ella pasó cortésmente de largo y se dirigió hacia el sofá. Una vez sentados, Luna colocó una taza de té frente a él y se sentó a su lado. Amablemente pidió si podía ir directamente al grano y preguntar qué había ocurrido. Hiden acepta, compartiendo que no ha contado a nadie más sobre su misión de derrotar al señor demonio, solo a ella. Mientras beben su té, él relata los eventos del año pasado, detallando las dificultades y sacrificios que lo llevaron a su exilio del grupo. Cuando finalmente termina, sus tazas están vacías y él las posa en silencio. Un pesado silencio llena la habitación mientras Luna absorbe su historia. Después de un momento, Hiden pregunta tímidamente si podría quedarse en la guilda por el futuro cercano. Luna asiente, confirmando que ciertamente es aceptable. Ella se apoya afectuosamente en su hombro, comentando que ya le había extendido una invitación antes. Incluso le había pedido que abandonara la aventura y se uniera a ella en un camino diferente. Hiden sonríe suavemente, expresando su preocupación de que tal vez ella haya cambiado de opinión en ese tiempo. Luna le tranquiliza, diciendo que nunca lo rechazará. Mientras sea él, ella está dispuesta a hacer cualquier cosa. Admitió que, aunque siempre rechazaba sus ofertas, realmente está feliz que finalmente esté aquí. Agradecido, Hiden recuerda que ha pasado casi 3 años desde su último encuentro. Luna lo corrige, diciendo exactamente 2 años, 8 meses, 17 días y 8 horas. Esa fecha precisa es importante para ella, y suele celebrarla como un aniversario. En aquel entonces, Hiden y Tiana viajaban como aventureros. Durante una de sus misiones, Hiden explicó a la recepcionista que solo necesitaban garras, colmillos, pelaje y plumas para cumplir con la solicitud. La recepcionista se disculpó por la omisión, admitiendo que olvidaron registrar ciertos detalles pero asegurándoles que aún así serían pagados. También mencionaron que los órganos internos y la sangre del monstruo podían procesarse en medicinas. Esta tarea era difícil porque esas partes eran delicadas y se dañaban fácilmente. Sin embargo, si lograban recolectarlas, la guilda pagaría un 50% más que el precio de mercado. Tiana sonrió de inmediato ante la perspectiva, compartiendo su entusiasmo con Hiden. Luego él preguntó si la recepcionista estaría dispuesta a comprárselos directamente, dado el alto precio. La recepcionista aceptó sin dudarlo y compró todos sus materiales restantes. Más tarde, Hiden y Tiana fueron llamados de regreso a la guilda, ya que la recepcionista había sido instruida para encontrarlos. Alguien buscaba a la dupla que tomó la solicitud anterior. La recepcionista estaba visiblemente nerviosa y Hiden parecía dudas. Girándose hacia Tiana, ella le dio nerviosamente la señal para que siguiera. Al entrar en una habitación, Hiden fue presentado a una chica. Ella explicó que había visto su trabajo y estaba interesada en lo que había creado. Los materiales que entregaron estaban almacenados minuciosamente, demostrando un alto nivel de organización. Sus habilidades excepcionales en combate, que le permitían completar tareas con tanta precisión, realmente merecían reconocimiento. Había diseñado un método que le permitía neutralizar objetivos de manera eficiente, minimizando el estrés para quienes participaban. Cuando Luna terminó de contar su historia a escondido, admitió que sus acciones no estaban motivadas por ningún propósito noble. Escondido hizo una pausa por un momento antes de bajar su copa, confesando que en realidad no podía aceptar su invitación. Sin embargo, expresó un respeto sincero desde lo más profundo de su corazón, palabras que conmovieron profundamente a Luna. Ella bebió un sorbo de su propia copa, ocultando su vergüenza, y expresó suavemente su gratitud.
Han pasado 3 años desde entonces, y ahora Luna apoyaba felizmente su cabeza contra Escondido. Comentó que, aparte de la necesidad de que él abandonara la fiesta a mitad de su viaje, todavía no podía creer que también hubiera terminado con Tiana. Escondido explicó que precisamente por esa separación estaba hablando con ella ahora. La cara de Luna se sonrojó ante sus palabras, y de repente se preguntó si él había cortado completamente lazos con Tiana, no simplemente dejado de viajar con su grupo. Escondido confirmó que los sentimientos de Tiana ya no estaban dirigidos a él, garantizándole a Luna que no se había acercado a ella únicamente por eso. Sin embargo, Luna de repente gritó triunfante, sorprendiéndolo. Sugirió que si su relación ya había terminado, aunque ella dudaba que alguna vez hubiera sido un romance real, deberían considerar salir juntas. Luego corrigió rápidamente su declaración, diciendo que quizás podrían saltarse el noviazgo y casarse de inmediato. Su rapidez para tomar decisiones impresionó a Escondido. Sorprendido, él respondió que ella no estaba del todo equivocada, pero se preguntaba si realmente se sentía cómoda con esa idea. Luna lentamente tomó su rostro entre sus manos, asegurándole que estaba completamente segura. Reveló cuánto había esperado ese momento, enrojeciéndose. Le pidió que se convirtiera en suya. Escondido sonrió suavemente y pidió disculpas por hacerla esperar, luego preguntó si ella le permitiría quedarse a su lado si realmente estaba dispuesta. Luna confirmó una vez más, y de repente lo abalanzó mientras declaraba su amor. Con ella encima, preguntó si quería buscar venganza contra Asam y su grupo. Escondido dijo que no había planeado hacerlo, pero estaba ansioso por descubrir si realmente era innecesario. Explicó que reunir información de una sucursal cercana de una guild podía ser muy útil. Luna estuvo de acuerdo, pero tras una breve pausa, preguntó si él tenía intención de ayudarlos nuevamente. Escondido le aseguró que no, resaltando que hacer eso derrotaría el propósito de su partida. Simplemente quería descubrir la verdad. Luna se rió, tranquila por sus palabras, y predijo que el grupo de Asam sería pronto explotado y dejaría de tener que comer. Escondido respondió que abordarían ese problema cuando surgiera, pero cambió la conversación a un tema más urgente. Le aseguró que si había algo importante que atender, solo tenía que decírselo, pues había venido para estar con ella y quería ser de ayuda. Luna se rió suavemente, diciéndole que su presencia ya era suficiente para ella, aunque también valoraba su naturaleza diligente. Después de una breve pausa, ella mencionó a un noble llamado Lingot con quien esperaba resolver asuntos en 3 días, si era posible. Hiden asintió en señal de acuerdo, explicando que aunque todavía necesitaba investigar, creía que eso podría lograrse en 2 días. Con eso, Luna volvió a abrazarlo y le dio un beso cariñoso. Comentó que la casa era increíblemente grande, si dependiera de ella, preferiría vivir en una casita acogedora con Hiden. Él estuvo de acuerdo, sugiriendo que podría buscar un buen terreno si surgía la oportunidad. Luna se rió entre dientes, ya deseosa de esa aventura. Canturreaba feliz, notando lo sencillo que parecía su tarea actual. Fingiendo que sus manos no se deslizaran por el cuerpo de Hiden, le hizo una provocación, pero él la reprendió de inmediato, diciendo que él intentaba esconderse. Luna soltó una risita y ofreció una disculpa a medias. Hiden levantó la vista cuando llegaban a la mansión de Lingot, a la cual se acercaron apretándose en un estrecho espacio entre los altos muros que la rodeaban. Le ayudó a Luna a trepar, ajustando su ángulo torpe para facilitar su ascenso. El conde Lingot era un terrateniente del campo que apenas gestionaba una pequeña finca. Sin embargo, gracias a una generosa donación a la familia real, le habían otorgado el título de conde. Hiden se preguntó cómo un noble tan insignificante lograba acumular tanta riqueza. Los rumores sobre él desaparecían rápidamente en cuanto surgían, insinuando alguna influencia clandestina. Luna explicó que un comerciante llamado Ebram era el patrocinador de Lingot. Ebram, presidente de una gran compañía comercial, se especializaba en mercancías ilegales y también prestaba servicios para organizaciones criminales. Aunque algunos caballeros y agentes estuvieron a punto de descubrir la verdad, los rumores fueron rápidamente silenciados, y lo que sucedió con los implicados fue inimaginable. Muchas familias cayeron en la ruina, sus vidas destrozadas.
La razón detrás del oscuro manejo del lingot era su necesidad de sumas enormes de dinero. Manipulando a la nobleza y envolviéndola en sus esquemas, Hebram buscaba convertirse en un comerciante intocable, fuera del alcance de la ley común. Para ello, buscaba un noble que no cuestionara sus órdenes, alguien sin poder real, pero con una familia con una larga historia noble. Lingot encajaba perfectamente en ese papel. Una vez que obtuvo su nuevo estatus y autoridad, el conde continuó donando a la familia real, esperando ganar su favor. Linnea, del grupo de Assam, provenía del hogar de Lingot, su talento excepcional con la espada la llevó a ser criada como caballero por su padre. Él estaba dispuesto a enviarla a la batalla sin dudarlo, siempre y cuando protegiera su honor. Sentados en lo alto del muro, Luna preguntó a Hedden sobre su plan para infiltrarse en la mansión. Habían logrado escalar el muro, pero entrar en la propiedad requería cruzar un jardín sin flores, lleno de guardias y completamente sin cobertura. Incluso si pasaban por alto eso, tendrían que enfrentarse a un muro formidable y una puerta fuertemente asegurada con una cerradura resistente. Luna observó cómo Hedden sacaba un dispositivo extraño parecido a una arma de fuego. Apuntándolo hacia adelante, explicó que tenía la intención de entrar por una ventana en el segundo piso. El dispositivo disparó un gancho de escalamiento que se aferró a un balcón. Le preguntó a Luna si estaba lista, y ella se aferró con entusiasmo a él. Oculto tiró de la cuerda varias veces para asegurarse de que estuviera segura. Luego, deslizaron en silencio sobre los desprevenidos guardias que patrullaban el jardín. Aterrizaron con seguridad en el balcón, y Luna elogió la destreza de Oculto. Él sacó otra herramienta y la apoyó contra el cristal de las puertas del balcón. Luna preguntó para qué servía, y Oculto reveló que era un cuchillo especial diseñado para hacer agujeros en el vidrio. Con cuidado, cortó un círculo perfecto, extrajo el trozo de cristal y metió la mano adentro, desbloqueando silenciosamente la puerta. Con facilidad, la abrió, y entraron en la mansión. Luna expresó su preocupación por los riesgos que estaban tomando, cuestionando si era prudente. Oculto respondió que las dificultades recientes habían afectado a todos, dando a entender que a veces la cautela era un lujo que no podían permitirse. Luna se rió en acuerdo. Escuchando atentamente a su alrededor, Oculto dedujo que no había guardias en el segundo piso, solo en las entradas principales y en el nivel del suelo. Pasaron por la oficina del conde, el estudio y las habitaciones privadas de su familia. Finalmente, llegaron a una puerta asegurada con cerraduras reforzadas, sin guardias a la vista. Luna observó que Lingot, el dueño, no parecía confiar en nadie, dado lo aislados que estaban los guardias. Oculto empezó a forzar la cerradura, comentando sobre las sospechas de Lingot. Al ver que el dueño era muy cauteloso, Luna confirmó que seguramente estaban en el lugar correcto. Una vez que la cerradura hizo clic, Oculto le pidió a Luna que entrara. Dentro, un hombre dormía plácidamente cuando un crujido lo despertó. Sus ojos se abrieron de par en par al ver un destello de algo afilado dirigido hacia ellos. Oculto y Luna se plantaron frente a él. Oculto rápidamente tapó la boca del hombre, pidiéndole perdón por la intrusión tan tarde. Mientras Luna vigilaba, Oculto dirigió su atención a Lingot con una voz calmada pero firme, preguntándole quiénes eran. Lingot, temblando, pidió que no le gritaran. Oculto explicó que solo estaban recopilando información y que era en el mejor interés de Lingot cooperar. Sin hacerle caso, Lingot repitió su pregunta, pero Oculto respondió rompiéndole uno de los dedos. El hombre intentó gritar, pero Oculto le rompió otro dedo por gritar cuando le ordenaron que guardara silencio. Lingot hizo una mueca de dolor mientras Oculto le indicaba monótonamente que no fuera un cobarde, alegando que sus dedos sanaban bastante rápido. Sin aviso, Oculto presionó la punta afilada de su cuchillo contra una de las uñas del conde, insinuando que, como las uñas crecen lentamente, probablemente Lingot sufriría un buen rato. La ansiedad acortó el aliento de Lingot mientras preguntaba nervioso qué quería Oculto de él. El asesino mantuvo el cuchillo cerca del dedo del conde como un recordatorio severo de su autoridad. Al dirigir la conversación hacia Ibram, el comerciante que había muerto recientemente en un accidente, Hedden preguntó sobre el paradero del dinero, ya que, según su conocimiento, Lingot era quien había recibido los fondos.
Lingot afirmó no saber nada, insistiendo en que nunca había aceptado sobornos y que no conocía personalmente a Ibram. Hayden lo interrumpió bruscamente, enfatizando que su propósito era recopilar información. Le ordenó a Lingot que dijera la verdad y le advirtió que no debía ofrecer más detalles de los necesarios. Si Hayden sospechaba engaño, las consecuencias serían aún más severas. Lingot insistió en que decía la verdad, pero Hayden atravesó el lado de su boca con la daga puntiaguda, provocándole un grito de dolor. Hayden volvió a presionar, exigiendo, ¿qué pasó con el dinero? Lingot apartó la vista, y Hayden siguió su mirada hacia una esquina. Finalmente, Lingot admitió que no quedaba dinero, explicando que lo había utilizado en donaciones al Estado y a la familia real. Hayden resopló con escepticismo, dudando de esa explicación. Como patriota, Lingot no habría entregado voluntariamente toda su riqueza a la corona. Luego, Hayden indicó que la reina recién coronada, sin apoyo, no podía haberle otorgado tal título por mera caridad. Lingot intentó rápidamente defenderse, diciendo que también había repartido los fondos entre los burócratas. Hayden reflexionó internamente que todos tenían almas podridas. Como el conde era cobarde, pensó que Lingot quizás poseía una lista de nombres vinculados a esas tramas corruptas. Sabiendo que había dicho ya bastante, Lingot suplicó que lo liberaran, insistiendo en que había revelado todo lo que era necesario. Hayden levantó la mano de nuevo, dándole una última opción, sus dedos o sus uñas. Le explicó que los soldados ya sabían de los actos malvados de Ibram y de cómo obstaculizaba el comercio, pero la presión de Lingot había impedido que hicieran justicia. Era natural que Lingot enfrentara castigo por facilitar esos crímenes. Hayden lo acusó de saber cuántas víctimas habían sido forzadas a tomar préstamos para sostener las actividades ilícitas de Ibram. Lingot, consciente de la verdad, no solo había aceptado el dinero al conocer su procedencia, sino que también había ayudado a facilitar los planes de Ibram. La voz de Hayden se enfrió al condenar al conde por permitir que esa escoria vagara sin control. Le preguntó a Lingot si realmente creía que sus acciones pasadas podían ser perdonadas. Nervioso, Lingot admitió que había hecho esas cosas, pero afirmó que ahora reflexionaría profundamente sobre sus hechos. Prometió pasar el resto de su vida arrepintiéndose de sus pecados. Hayden lo interrumpió, confirmando que los hallazgos de la investigación coincidían perfectamente con sus palabras. Muchas personas lo veían simplemente como una molestia. Con un golpe rápido en el pecho, advirtió a Lingot que su muerte era inminente, porque la hostilidad de la multitud no le había dejado otra opción. No pasó mucho tiempo antes de que la vida se escapara de los ojos de Lingot. Hayden comentó que con ese acto, habían concluido esencialmente su tarea, y Luna estuvo de acuerdo, elogiándolo por su eficacia. Su misión había sido eliminar al conde y recolectar evidencia de sus irregularidades. Mientras Hayden despejaba el papel tapiz, abrió una caja fuerte oculta que contenía contratos firmados por Ibram y Lingot, junto con sus firmas. Le entregó los documentos a Luna, quien aplaudió con entusiasmo. Después de revisar los archivos, Luna admitió que los esfuerzos de Hayden le habían salvado, ya que sin la prueba, todo su plan habría sido inútil. Hayden preguntó por qué ella no había encontrado una copia por sí misma, y Luna explicó que lo había matado antes de que pudiera revelar algo. Este descuido había molestado al cliente y casi causado un incidente grave. Luego, Hayden preguntó por qué no había evitado el asesinato del conde, a lo que Luna respondió alegremente que confiaba en que él encontraría la evidencia a tiempo. Salieron a un balcón, donde Luna declaró que entregaría los hallazgos al cliente, confiada en que podrían manejar lo que sea que sucediera a continuación con relativa facilidad. Hayden meditó sobre el caos que se desataría después de destruir la residencia del conde. Luna interrumpió sus pensamientos preguntándole si quería saber quién era el cliente. Nervioso, Hayden dijo que prefería no saberlo. Luna ignoró su reticencia y reveló que era la propia reina. Hayden quería evitar el peor escenario, al menos asumir que podría ocurrir. Luna le aseguró que, cuando llegara ese día, confiaría en él. Entonces, saltaron del balcón. De regreso en la sede de la Guilda Oscura, la recepcionista elogió a Hayden por un trabajo bien hecho, con tono respetuoso.
Hiden preguntó por qué ella se dirigía a él tan formalmente, insinuando que no era lo bastante importante para merecer ese respeto. La recepcionista explicó que, dado que era el prometido de Luna, debía mostrarle la debida deferencia. Lo informó de que Luna estaba en su habitación, lidiando con un problema surgido en una de sus sucursales remotas desde temprano en la mañana. Hiden dijo educadamente que hablaría con Luna brevemente, pero antes de que pudiera irse, un fuerte grito llenó la habitación, haciendo que se girara. Los hombres de aspecto rudo de antes entraron, llevando una bolsa grande. Hiden preguntó por ella, y uno de los hombres le agradeció por sus esfuerzos antes de explicar que el paquete contenía objetos robados por un ladrón de otra sucursal, lo que había hecho esperar a Luna. Hiden entendió que esto significaba que el objeto llegó antes que la información. Aceptó acompañarlos para entregarlo a Luna. El hombre sonrió con gratitud, diciendo que era de esperarse de parte del futuro esposo de Luna. Había mostrado amabilidad considerándolos, incluso en circunstancias difíciles. Hiden se preguntó en silencio qué había hecho la persona dentro de la bolsa en esa sucursal para merecer tal trato. El hombre explicó que un ladrón había robado todos los suministros que poseía el grupo de héroes y luego huyó. Hiden se congeló de incredulidad, dirigiendo su mirada hacia la bolsa a sus pies. Hace unos meses, tras una conversación con Hiden, había sido expulsado del grupo. Él fue la primera en hablar, con la voz temblorosa por la incredulidad de que él verdaderamente había muerto. Ella había esperado que una conversación pudiera cambiar su actitud. En lugar de ello, su realización subrayó su visión negativa de la verdadera naturaleza de los aventureros, aunque pronto se cayó. Tiana bajó la cabeza, visiblemente llena de culpa. Linnea inmediatamente se disculpó, insistiendo en que ella era diferente del resto. Tiana le dijo que estaba bien, porque sus percepciones sobre él habían sido equivocadas, él no era así antes. Azram sugirió que dividieran sus responsabilidades entre ellos o que contrataran a un nuevo explorador a través de la guilda. Meera estuvo de acuerdo con este plan. A pesar de que implicaba más trabajo, Azram creía que su viaje estaba llegando a su fin y exhortó a todos a mantener su compromiso. Pronto se trasladaron a otra posada. Tiana se sorprendió al saber que una habitación costaba 3 monedas de oro. El posadero preguntó si tenía algún problema con el precio. Azram preguntó acerca de su preocupación, señalando que podían permitírselo. Meera agregó que su travesía había sido dura y que el descanso era fundamental. Lenia expresó su deseo de bañarse lo antes posible. Tiana permaneció profunda en sus pensamientos, dudando sobre el alto costo del alojamiento a pesar de la comodidad de la posada. El posadero interrumpió su reflexión, sugiriendo que podían irse si el precio les parecía inaceptable. También señaló que su posada era una de las mejores de la ciudad y que ya estaban siendo generosos. Además, mencionó que muchos otros clientes querían las habitaciones, lo que implicaba que deberían aceptar la oferta. A regañadientes, Tiana aceptó y pagó las monedas. Sin embargo, el posadero sonrió con ironía y mencionó que el servicio de baño costaba un extra. Una vez dentro de su habitación, Tiana llamó la atención de todos. Puso su presupuesto sobre la mesa, explicando que consistía en sus ingresos mensuales del Tesoro Real, su efectivo disponible y los gastos actuales en la ciudad. A partir del día siguiente, sugirió buscar las opciones más económicas y usar los baños públicos en lugar de los privados. Linnea preguntó si había una forma de conseguir agua caliente sin costo adicional. Tiana señaló que con Hiden fuera, necesitaban reclutar a un nuevo explorador, lo cual requería fondos extras. Expresó su esperanza de que pudieran gestionar, pero en su interior temía que el dinero se agotara pronto dada la velocidad a la que avanzaban. Se preguntó si esa era la razón por la que Hiden era tan implacable en sus negociaciones sobre los precios, aunque sabía que era mejor no justificar su dureza con esa lógica. Se convenció a sí misma de que era incorrecto cargar con el peso de otros, como ellos lo hacían, pero ¿quién exactamente estaba cargando con esa responsabilidad? Hiden simplemente hacía un favor a todos al reducir costos inflados, razonó, aunque sus ejercicios mentales se sentían forzados. Tiana frunció los labios con nerviosismo, señal de su agitación interna. De repente, un fuerte aplauso resonó en la habitación, rompiendo el silencio.
Azram expresó su gratitud por su planificación y preguntó si deberían buscar un nuevo miembro para el grupo en la guilda. Mientras se preparaban para partir, él mencionó que quizás sería necesario extender su estancia hasta encontrar a alguien adecuado. También sugirió que aprovecharan la oportunidad para buscar un nuevo alojamiento para los próximos días. Al entrar en la sala de gremios, Azam caminó con confianza y preguntó si había exploradores disponibles para contratar. El hombre más cercano a la puerta señaló a una mujer sentada en una mesa cercana. Ella levantó la vista al acercarse a Azam. Presentándose como miembro del grupo de héroes, Azam explicó que, con la salida de uno de sus integrantes, estaban buscando un explorador sustituto. Mencionó además que le había pedido que se encargara también de sus finanzas. La mujer se quedó helada al escuchar esto, luego soltó una risa suave y divertida. Se levantó con gracia, ofreció una cálida sonrisa y aceptó sus condiciones, y ambos estrecharon las manos en señal de acuerdo. Luego, él la llevó a su posada actual, preguntándole cuándo estaría lista para partir. Ella sintió hacia una bolsa junto a su lado, diciendo que ya estaba empacada. Azam la felicitó, comentando lo afortunados que eran por haber encontrado a alguien tan capaz en tan poco tiempo. Meher asintió en acuerdo, atribuyendo la coincidencia al noble carácter de Azam. Mientras tanto, desde su asiento en la mesa, la exploradora lanzó una mirada fría y calculadora al grupo, centrada en sus fondos. Cuando llegó el momento de partir, Azam se acercó para saludarla, pero al no obtener respuesta, miró hacia atrás y la vio retirando las sábanas de su cama. En lugar de una persona, las sábanas revelaron una peluca y un saco lleno de lo que parecía ser restos humanos. Asombrado, Azam salió rápidamente de la habitación, con incredulidad en su rostro. Se apresuró de vuelta a la guilda y preguntó por la exploradora, solo para encontrarse con risas de los demás. Lo tañeron, diciendo que era una estafadora experimentada que probablemente ya había desaparecido, para nunca ser vista de nuevo. La cara de Azam palideció ante esas palabras. Más tarde, todo el equipo se reunió alrededor de una mesa robusta. Azam se sentó con la cabeza entre las manos, repitiendo que la exploradora había robado todos sus fondos. Meher quedó atónita, sin poder creer que alguien pudiera traicionarlos de forma tan cobarde, sobre todo cuando ella pensaba que la protección de Azam los hacía seguros. Linnea inició otra diatriba sobre los aventureros, pero Tiana la interrumpió rápidamente, enfatizando la urgencia de recaudar fondos. Sugirió que, a pesar de la duda de Azam, deberían acudir a la familia real para solicitar apoyo adicional. Azam asintió con dudas, pero de forma hesitante. Luego, Tiana se volvió hacia Linnea y le preguntó si su familia podría ayudarla, y ella aceptó de buen grado, aunque con cierta preocupación. Sabía que su padre nunca había dado ni una moneda de cobre, así que al menos podría contribuir en esta crisis. La situación era grave y sus perspectivas inciertas, pero siguieron adelante, decididos a encontrar una solución. Meher menciona que, para pagar la carta, tendrían que vender algunos de sus equipos no utilizados. Tiana acepta en silencio, pero en su interior piensa que, dada la distancia a la capital, enviar fondos podría tardar más de un mes. Luego expresa su deseo de cubrir sus gastos de vida mediante trabajo en la guilda, pero como ella era la única que poseía una licencia, solo ella podía aceptar los trabajos mejor remunerados. Sin embargo, con sus habilidades actuales, no podía garantizar completar esas tareas en su primer intento. Ella piensa que tendrían que conformarse con trabajos más sencillos, como recolectar hierbas medicinales para ganar dinero. Tiana llama la atención de todos, sus pensamientos se prolongan en alguien llamado Hedden, a quien considera que ha hecho algo imperdonable, lo que justifica su expulsión. Sospecha que Hedden podría estar cortando esquinas para mantener a flote su viaje. Sin embargo, se recuerda a sí misma que ya habían llegado hasta aquí, y aprieta los puños. Insiste en que si todos trabajan juntos, todo estará bien. Está convencida de que pueden superar sus dificultades actuales. Pronto, comienzan a aceptar trabajos modestos, como recolectar plantas medicinales y entregarlas a la guilda a cambio de un pago modesto. Aproximadamente medio mes después, Tiana entra corriendo en su habitación sujetando una carta y algunos fondos enviados por la familia real. Azram se muestra aliviado,
señalando que esto significa que finalmente podrán reanudar su viaje. Tiana entrega una carta a Lia, que tras leerla, se queda congelada de shock antes de caer de rodillas. Tiana entra en pánico, pero con el paso del tiempo, Lia permanece inmóvil en la cama. Tiana informa a Asram que Lia se niega a abandonar su habitación. Asram admite que no puede culparla, su padre fue asesinado, su corrupción revelada y su patrimonio disuelto. Sin embargo, enfatiza que necesitan la fuerza de Lia para el camino que está por delante. No pueden esperar para siempre. Hasta que Lia se recupere, los demás deben asegurarse de poder quedarse en sitio. Luego, Tiana pregunta si Asram puede aceptar solicitudes de sometimiento ahora. Él dice que solo puede manejar misiones sencillas, pero deberían traerles una buena cantidad de dinero. Parece que Meera también ha encontrado trabajo, así que su situación debería mejorar por ahora. Con esto, Asram se despide de Tiana, quien le aconseja tener cuidado. Al verlo partir, Tiana reflexiona sobre lo difícil que se ha vuelto todo desde la expulsión de Hedn. Sin embargo, a través de todas las dificultades, Asram los había apoyado innumerables veces. Surge un recuerdo vívido, ella besándolo con cariño. Sabe que Meera también admira a Asram, pero no puede evitar preguntarse sobre el trabajo actual de Meera. Se pregunta si Asram se da cuenta de cuánto han cambiado sus sentimientos por él. Toma una bolsita con monedas y recuerda que, dado que Asram había salido para una misión de subyugación, seguramente volvería con hambre. Reflexiona en preparar una comida más elaborada para Eloy, decidiendo dejar su bastón y salir de la posada. Sin saberlo, los hombres que acechan detrás de ella pasea alegremente por la calle después de un día en la ciudad, aún ajena a su entorno. Decidiendo tomar un atajo por un callejón estrecho, pasa junto a una puerta que de repente se abre de golpe. Sin advertencia, varias manos se lanzan hacia ella, una rápidamente cubre su boca para silenciar sus gritos. La arrastran al edificio con una fuerza rápida e implacable. Para ser breve, ya que la escena es perturbadora, basta decir que un grupo de hombres le coloca una venda en los ojos con un paño, cubriéndole los ojos y la boca. La puerta se cierra de golpe tras ellos mientras la fuerza a correr al suelo. Las lágrimas difuminan su visión tras la máscara improvisada mientras intenta gritar por ayuda, pero su voz es sofocada. Rodeada y abrumada, pronto es sometida por sus captores. Pasa el tiempo y la dejan sola en una habitación en ruinas. Luchando por sentarse, se aferra a lo que queda de su ropa, con los ojos llenos de lágrimas. Mientras mira hacia abajo, sus sollozos se hacen más silenciosos. Mientras tanto, en la posada, Lia se acerca a Asram, disculpándose por los problemas que ha causado y asegurándole que está ilesa. Mientras conversan, Meera se vuelve hacia la puerta cuando ésta se abre, dando la bienvenida a Tiana. Sin embargo, su expresión cambia de sorpresa a shock cuando nota el estado angustiado de Tiana. Al entrar, ella colapsa en el suelo y emite un grito agudo, sorprendiendo a todos. Asram, alarmado, pregunta qué le ha pasado. Cuando intenta acercarse, Tiana le da una bofetada y grita desesperada. Meera intenta apresuradamente ayudarla a levantarse, pero se desata el caos mientras Tiana solloza incontrolablemente en el suelo, y otros permanecen impotentes, sin saber qué hacer. La mente de Tiana se llena de culpa, preguntándose si esto fue su castigo por pensamientos groseros sobre el trabajo de Meera, o quizás por algo aún anterior. Reflexiona amargamente que no atendió la advertencia de Hedn. Ella era la única capaz de apoyarlo, pero ignoró por completo sus palabras. Se convence a sí misma de que su sufrimiento es una retribución por su traición. Abatida por la tristeza, Tiana se levanta y vomita, intensificando el pánico de Meera. El tiempo pasa mientras Lia le aplica suavemente una toalla húmeda en la cara. Ella admite que su desesperación es culpa suya, abrumada por la autocompasión. Mientras tanto, sola y encorvada, Tiana aprieta los puños en silencio de rabia. De repente, la puerta se abre y Asram llama a Lia. Ellos ingresan al pasillo y cierran la puerta tras de sí. Asram entrega a Lia una carta de la familia real. Ella lee su contenido con shock, una orden para regresar a la capital. Resulta que la reina planea buscar la paz con el reino de los demonios, dejando en duda el propósito de su viaje.
Lia, atónita, pregunta cuál fue el sentido de todo. Aslan reconoce sus sentimientos, pero sugiere aceptar que sus esfuerzos ya fracasaron. Luego, Meera pregunta sobre sus planes, y Aslan propone que vuelvan a casa. Allí terminó su viaje. Mientras tanto, Lia intenta recordarles que Tiana sigue mal de salud. Aslan decide quedarse atrás mientras Meera y Lia regresan primero para informar a la reina. Linnea intenta argumentar, insistiendo en que ella se quedaría por Meera. Su conversación se interrumpe abruptamente cuando la puerta se abre de golpe, un recordatorio de que discutir asuntos tan ruidosamente fuera de la habitación de los pacientes quizás no fue una decisión sabia. Mientras tanto, Meera trató de aconsejar suavemente a Tiana que no se esforzara demasiado. Tiana les aseguró que estaba bien, disculpándose por haber oído su conversación y preguntando si realmente tenían la intención de regresar a la capital. Aslan confirmó sus planes y añadió que ni él ni Lia necesitaban esforzarse, cualquiera de los dos se quedaría con ella si fuera necesario. Lia apoyó esto, instando a Tiana a descansar nuevamente. Tiana, angustiada, suplicó que la llevaran con ellos, explicando que quedarse solo profundizaría sus recuerdos del pasado. El grupo la miró con preocupación. Finalmente, Aslan estuvo de acuerdo y sugirió que volvieran juntos. Comenzaron a hacer los arreglos para regresar, siendo Meera quien propuso usar sus fondos restantes para contratar una carreta para el viaje a casa. Aslan asintió en señal de aprobación, señalando que compartir una carreta podría atraer a personas más peligrosas. Mientras los planes se desarrollaban, Tiana se reprochó en silencio por su egoísmo. Se preguntó si Hedn había regresado a la capital o si había vuelto a su ciudad natal. Reflexionando sobre días más felices, las lágrimas llenaron sus ojos mientras deseaba en silencio poder volver a ver a Hedn. Mientras tanto, en la guarida oscura, Hedn y un oficial llegaron a la cámara de Luna. Ella los recibió con una risa alegre al escuchar las últimas noticias. Hedn notó que Luna parecía inusualmente feliz hoy y fue rápidamente abrazada por ella. Luna comentó que los perdedores que lo expulsaron finalmente estaban recibiendo el castigo que merecían. Aunque había sospechado que esto sucedería, no esperaba que fuera tan pronto. Luego, Luna cambió de tema, preguntando qué acciones debían tomarse respecto a su visitante, específicamente el explorador y ladrón del grupo de héroes que se había llevado todos sus fondos. Ella estaba atada con fuerza y miraba hacia arriba con miedo. En un palacio, la reina contemplaba que quizás era hora de tomar una decisión definitiva. El hombre a su lado preguntó si se refería al viaje de los héroes para derrocar al señor demonio. Ella confirmó esto, explicando que desde el principio, los héroes carecían de la fuerza para avanzar de manera efectiva. Su misión solo fue autorizada gracias a Hedn y Tiana, quienes los convencieron de perseguir la tarea de derrotar al señor demonio. Sin embargo, irónicamente, finalmente expulsaron a la misma persona que habían contratado para ese propósito. El hombre preguntó si la ayuda de la familia de Lia podría haber cambiado el resultado. La reina respondió que, si Ibram y Langot, ya corruptos, todavía estuvieran vivos, habrían causado incluso más caos y sufrimiento entre los ciudadanos, amenazando la estabilidad de todo el reino. Luego afirmó que eliminar esas amenazas era la decisión correcta. Resolviendo estos asuntos, avanzaron hacia un par de puertas imponentes vigiladas por 2 caballeros a cada lado. Nunca imaginó que recibirían una citación tan formal directamente del propio reino demoníaco. En el interior, espera en silencio una figura con cuernos. El hombre junto a la reina comenta que proponer la paz en un momento tan tumultuoso no es precisamente sabio. Ella coincide, sugiriendo que los demonios debieron haber comprendido su vulnerabilidad antes de ofrecer la reconciliación. Era un claro ejemplo de diplomacia experimentada. El hombre la mira discretamente, reconociendo su sabiduría. Sin embargo, ella ascendió al trono a una edad temprana, sin experiencia ni aliados. Al principio, enfocaron la atención del público hacia afuera, lo que les permitió eliminar el tumor más peligroso del país. El hombre creía que no tenían muchas opciones más que aceptar ese éxito limitado. La reina, sin embargo, espera que algún día gobernarán con más suavidad, sin recurrir a tácticas duras. Ella prevé una relación larga y compleja con Hiftia.
Una breve y dolorosa sonrisa aparece en sus labios. Al dirigirse al hombre, admite que su verdadera prueba consiste en si podrá superar esta crisis. Lo invita a avanzar, y juntos atraviesan grandes puertas. De repente, un ladrón es lanzado al suelo frente a Escondido y Luna, lo que la obliga a arrodillarse. Lágrimas llenan sus ojos mientras suplica por misericordia, afirmando que no sabía que su empleador y su esposo estaban relacionados con el grupo del héroe. Luna responde con una leve sonrisa, señalando que se refiere a Escondido como su esposo. Luego, Luna contempla la posibilidad de hacerla su amante, justificándolo por el insaciable deseo de Escondido por ella, que dice era demasiado para manejar sola. Si eso te confunde, todavía eres demasiado joven, comenta Luna. Ingenuamente, los ojos del ladrón se iluminan con una falsa esperanza. Ella promete inmediatamente servir a Escondido como su amante o incluso como su esclava, suplicando desesperadamente por su vida. Sus ruegos no son escuchados, ya que la fría mirada de Luna permanece fija. Volviéndose hacia Escondido, pregunta por sus intenciones. Escondido pide mecánicamente a Luna que agilice las cosas para que el ladrón no sufra más tiempo. La asombro y la confusión cruzan su rostro. Momentos después, los hombres de Luna la vuelven a arrestar, golpeándola mientras la arrastran fuera de la habitación. Luna observa con una sonrisa satisfecha, mientras que Escondido permanece en silencio, escuchando cómo se desvanecen sus gritos por el pasillo. Luna tararea suavemente, luego cuestiona si sus acciones fueron apropiadas. Escondido, inicialmente desconcertado, se sorprende cuando siente su mano tocar sus pantalones. Luna comenta que se puso visiblemente nervioso cuando el ladrón se acercó a él con Luna en sus brazos. Escondido explica que fue por eso que ella se aferraba a él. Luna finge incredulidad. Luego, él la coloca suavemente en la cama, quitándose su abrigo. Afirma que no se acostará con nadie en quien no confíe. Luna se ríe en silencio, mirándolo, y de repente cambia la conversación a un informe sobre el destino de Tiana en los barrios bajos. Aferrándose a él una vez más, le pide su opinión sobre el asunto. Aunque ya no confiaba plenamente en ella, recordó que Tiana había sido su amiga de la infancia y que sus padres alguna vez cuidaron de él. Al menos, sintió cierta lástima por ella. Luna preguntó si realmente creía en ella, y Hedden reafirmó su confianza, enfatizando que ella, por encima de cualquier otra persona, era en quien más confiaba. Confesó que dudaba que volviera a confiar en una mujer que no fuera Luna. Su conversación se profundizó en un tierno beso, que gradualmente se convirtió en algo más íntimo. Durante toda la noche que pasaron juntos, Luna declaró una y otra vez su devoción inquebrantable a Hedden, suplicándole que no la abandonara de nuevo. Él respondió en silencio con otro suave beso. Con el paso del tiempo, el grupo de héroes regresó a la capital. Se difundieron rumores de que su regreso estaba relacionado con un tratado de paz firmado con el reino del señor demonio. A los habitantes les dijeron que la amenaza de ataques de demonios había cesado, pero muchos permanecían escépticos, dado lo a menudo que monstruos habían devastado sus tierras. Un residente cínico cuestionó el propósito de enviar a los héroes en su misión, mientras que otro se preguntaba cuáles eran las verdaderas intenciones de la reina. Mientras tanto, en la firma del tratado, la reina humana y el rey demonio se sentaron frente a frente en una mesa formal, flanqueados por sus consejeros de confianza. La reina inició la discusión agradeciendo la oportunidad de sanar las relaciones tensas entre sus pueblos. Se disculpó por los malentendidos pasados con respecto a los demonios y admitió su ignorancia. El rey demonio le aseguró que sus preocupaciones eran comprendidas y que ambas partes tenían en mente el futuro. Como muestra de buena fe, le entregó un tomo de investigación sobre monstruos. Sugirió que si lograban desarrollar métodos para controlar a los monstruos mediante intercambios continuos, podría abrir el camino hacia una paz duradera. La reina examinó el documento, que explicaba que los monstruos, aunque probablemente descendientes de demonios, eran en esencia animales salvajes fuera del control demoníaco. El rey demonio le solicitó que hiciera saber esta información y sus orígenes a sus súbditos. Ella aceptó incluirla en el tratado.
Reconoció que la idea errónea de que los demonios controlaban a los monstruos había sido un error arraigado en la ignorancia de ella y de sus antepasados, y prometió trabajar para corregirlo. El rey demonio mencionó que él también tenía altas expectativas, pero añadió que donde se reúnen las personas, también acecha la corrupción. La reina estuvo de acuerdo, diciendo que su alianza era un paso necesario para eliminar a su enemigo común. Expresó la esperanza de que este tratado sirviera como base para una paz duradera. Más tarde, la reina recibió de nuevo a Azram y a los otros héroes, expresándole su gratitud por sus esfuerzos. Los héroes se arrodillaron ante su trono, y ella los tranquilizó, presentándolos al rey demonio y enfatizando su aprecio por su valentía y dedicación. Al levantar la cabeza, fueron saludados por el rey demonio, quien reconoció que, en tiempos pasados, sus naciones habían sido rivales. A pesar de sus palabras de paz, Azram instintivamente inclinó la cabeza, claramente intimidado por el poderoso gobernante. Rápidamente aceptó la declaración del rey demonio. Luego, inesperadamente, el soberano demonio comenta que al grupo le falta un héroe. La reina parece momentáneamente preocupada, pero Azram habla primero, explicando que se separaron debido a desacuerdos con Hedn. Aclara que hubo problemas que no pudieron resolver, lo que llevó a su separación. La reina nota que es lamentable, ya que había planificado asignarle una nueva tarea a Hedn. El rey demonio tararea pensativo, luego menciona que, si hubiera surgido la oportunidad, habría recibido con gusto a Hedn en el reino de los demonios, alabándolo como un guerrero que había derrotado a todos los asesinos enviados tras él. Al escuchar esto, Azram y los demás levantan la vista sorprendidos, atónitos de que el rey demonio hubiera enviado asesinos. Sin embargo, el rey parece malentender la preocupación de Azram, afirmando que no hay lugar para rencores, especialmente considerando que ellos mismos habían perdido a casi 100 de los suyos. Internamente, la reina se da cuenta de que su grupo desconocía la amenaza de los asesinos. Interviene, explicando que si hay rencores persistentes, es culpa suya por haberlo permitido. Azram la tranquiliza diciendo que no tiene sentido lamentarse por los errores. La reina entonces cambia de tema, insinuando que los asesinos no eran los únicos enemigos que enfrentaba el grupo. Sugiere que, aunque algunos nobles corruptos que dejaron pruebas de sus pecados han sido castigados, otros aún permanecen impunes. Varios nobles presentes se ponen visiblemente nerviosos ante sus palabras. En ese momento, la expresión de Linia se oscurece. Intenta preguntar por su padre, pero la reina la interrumpe rápidamente, informándole que su padre también estuvo involucrado en otros delitos. Señala a un sirviente, recibe un pergamino y se lo entrega a Linia, instándola a leerlo si está preparada para conocer la verdad. Linia asiente firmemente en señal de acuerdo. La reina le asegura que no la responsabilizará por las acciones de su padre. Sin embargo, enfatiza que, si Linia desea restaurar el honor de su familia, debe servir a la corona con lealtad inquebrantable y a la gente con sincera honestidad. Con esa sombría conversación concluida, da por terminada la solemnidad. Mientras la compañía del héroe regresa y la paz comienza a asentarse, la reina declara un gran banquete para celebrar la nueva era. Mientras tanto, en la Orden Oscura Jefia, Luna rebusca en su armario e informa a Hedn que asistirá a la fiesta con ella. Hedn se pone la camisa, mostrando indiferencia por la invitación. Luna contraataca, admitiendo que ella tampoco está particularmente entusiasmada, pero observa que ahora sus intereses coinciden. Razona que es más prudente ayudar a la reina a salvar las apariencias ahora que rechazar y arriesgarse a traer problemas después. Hedn cuestiona si sería mejor que él se quedara completamente fuera, ya que siente que en cierto modo ha abandonado las órdenes de la reina. Luna responde que los eventos recientes han demostrado que la compañía del héroe es bastante inepta. A medida que se acercaba su encuentro con el rey demonio, ella comentó que sería extraño señalar a Hedn, dado que todos estaban enfrentando al formidable enemigo cara a cara. Hedn reflexionó sobre sus palabras, entendiendo que, como alguien de la frontera, un aventurero experimentado y parte de una organización clandestina, le parecía lógico sentirse fuera de lugar entre estos nobles. Luna resopló con desdén, afirmando que ella también se sentía igual de incómoda.
Hiden la desafió con una corrección suave, y después de un momento de silencio, Luna infló las mejillas de forma torpe y lo taclearon juguetonamente de nuevo en la cama. Finalmente, reveló la verdadera razón de su invitación, era un arreglo de matrimonio político. Confundido, Hiden escuchó mientras Luna explicaba que probablemente se le había destinado a comprometerse con el hermoso hijo de algún noble, con el fin de controlar a la Giftia. Asegurándole que su corazón le pertenecía solo a él, admitió que no le gustaba la idea de ser cortejada por pretendientes durante el banquete. Hiden la observó detenidamente, buscando signos de verdad, hasta que finalmente la abrazó adecuadamente. Percibiendo la gravedad de la situación, o haciendo lo posible por comprenderla, le preguntó si debería eliminar a cualquiera que se atreviera a acercarse a ella. Luna se rió suavemente, descartando la idea pero apreciando su instinto protector. Luego, declaró que la presentaría como su prometida, y él prometió que se quedaría a su lado pase lo que pase. Cuando llegó el día del banquete, entraron juntos en el gran salón. Luna notó que, a pesar de su propósito de fortalecer alianzas, muchos invitados parecían más interesados en conversaciones superficiales que en intercambios significativos. Hiden asintió en acuerdo, añadiendo que el evento era suficiente para evaluar los cambios en los equilibrios de poder. No obstante, Luna confió en que el vino del palacio era verdaderamente excepcional. De repente, una voz le agradeció a Luna por su ayuda el día anterior. Ella se giró, inicialmente irritada, pero su expresión se suavizó cuando reconoció a la reina que se acercaba. La reina comentó con humor que era un honor que hubiera venido hasta allí solo para agradecerles. Luego, notó a Hiden junto a Luna y se levantó rápidamente. Hincándose cortésmente, le pidió disculpas por no haber cumplido con sus deberes de héroe. La reina le aseguró que había escuchado todo y expresó su deseo de hablar con él, contenta de verlo bien. Hiden se inclinó respetuosamente, y Luna no pudo evitar reírse por su modo cortés, ganándose una mirada severa de él. Al observar su interacción, la reina comentó sobre la estrecha relación entre ellos. Luna respondió con una sonrisa traviesa, explicando que se conocían desde que él llegó a la capital, por eso había buscado su ayuda. La reina asintió comprensivamente, mencionando su esperanza de integrar a Luna en la corte real y ofrecerle un puesto noble. Luna la interrumpió rápidamente, declarando que estaba felizmente comprometida con Hiden. La reina le felicitó antes de girar para partir. Detrás de ella, un joven hizo una reverencia graciosa hacia Luna y Hiden. Luna especuló que la reina había organizado hábilmente un compromiso entre Luna y el tercer hijo del marqués. Despidiéndose de la joven noble, comentó que probablemente él pensaba que había escapado del matrimonio ahora que Luna estaba comprometida en otro lugar. Observada en silencio, ella notó la sonrisa que ahora mostraba el hijo del marqués. Sugirió que quizás la situación era al revés, dejando a Luna desconcertada por sus palabras. De repente, su conversación fue interrumpida por una figura que se acercaba. La presencia imponente del rey demonio se alzaba sobre Hiden mientras lo saludaba con respeto. El rey demonio pidió disculpas, explicando que él era el único que había venido a verlo, ya que no todos los demonios tenían una opinión favorable de él. Hiden respondió con calma, diciendo que eso era de esperarse, especialmente si realmente había derrotado a todos los asesinos demonios enviados tras él. Luna rió entre dientes, bromeando que Hiden no era de los que se contienen. Luego se sentaron en una mesa, donde el rey demonio expresó su gratitud por la comprensión de Hiden. Mencionó que entre los asesinos que había enviado había una persona verdaderamente excepcional, su sobrina, el demonio del que quería hablar. Hiden recordó su enfrentamiento con la asesina de flores en el centro del pueblo, que casi terminó en caos para él. El rey demonio reveló que esa era la primera vez que la chica enfrentaba a alguien con igual habilidad, y que estaba ansiosa por volver a encontrarse con Hiden si se le presentaba la oportunidad. Añadió que Luna podía unirse a ellos, creyendo que se llevarían muy bien. Luna levantó una copa en señal de reconocimiento por la razón implícita de la visita del demonio. El rey demonio rió con ganas, admitiendo abiertamente que quería preguntar si Hiden consideraría trabajar para el reino demoníaco. Aunque sabía que algunos desconfiaban de Hiden, decidió extenderle la invitación de todos modos.
Luna le dio una palmada en la espalda varias veces, bromeando con que era lo suficientemente popular como para atraer otra propuesta de reclutamiento. Hiden admitió que la propuesta era tentadora, pero no podía dar una respuesta definitiva en ese momento. Sugirió que quizás podría contribuir de otra manera, algo que beneficie más al Rey Demonio. El Rey Demonio estuvo de acuerdo, diciendo que podían conversar más a fondo una vez que sus situaciones se estabilizaran. Con una expresión satisfecha, se levantó y se despidió de Hedn y Luna. Luna siguió bromeando acerca de la recién adquirida popularidad de Hedn, mientras él trataba de arrebatarle su copa de vino, convencido de que estaba embriagada. Su momento de alegría se rompió de repente cuando un grupo se acercó a su mesa, obligándolos a detenerse y mirar hacia arriba. Liderando el grupo de héroes, Azram preguntó cómo estaba Hedn. La expresión de Luna reveló su molestia por encontrarse con los compañeros del héroe, aunque Hedn lo saludó con suficiente cortesía. Desde detrás de Azram, Tiana miró nerviosa a Luna, frunciendo el ceño con confusión. Condescendientemente, preguntó a Hedn quién era ella, buscando claridad. Hiden explica que, durante sus días de aventura, había aceptado algunas solicitudes privadas y Luna una vez fue su empleadora. Ahora, con su regreso, Luna interviene con confianza, declarando que es la amante y prometida de Hedn. La expresión de Tiana se desdibuja, abrumada por las repentinas revelaciones. Estaba desconcertada por la situación, no solo Hedn tenía una pareja romántica, sino que además estaban comprometidos. Aunque solo habían pasado medio año desde su separación y ella había atravesado una experiencia profundamente traumática, le costaba entender lo que estaba sucediendo. Se preguntaba si Hedn le había sido infiel durante su relación, un pensamiento extraño, considerando que nunca fueron realmente una pareja. Tiana no podía quitarse la sensación de tontería, creyendo que ella era la única preocupada por él y sufriendo por todo. Le parecía irónico, sobre todo porque ella lo había abandonado, señalando hacia su mesa. Hedn hace un gesto para que todos se sienten. Una vez sentados, Azram es el primero en hablar, preguntando si realmente estaban en el error. Hiden responde sin vacilaciones, reafirmando que nadie actúa solo por buena voluntad. Enfatiza que las motivaciones de todos eran complicadas, presentando sus acciones como un mal necesario, una parte inevitable de sus decisiones. Luna comenta que fue afortunado que se detuviera el viaje. Si hubieran seguido, ella creía que todo el grupo podría haber sido eliminado rápidamente. Después de todo, su equipo había reclutado estafadores y ladrones sin dudar. Hiden sugiere que deben aprender de estos errores y pregunta qué planea hacer cada uno a continuación. Aunque habían llegado a un acuerdo con el reino de los demonios, los monstruos seguían siendo una amenaza, por lo que dudaba de la capacidad de ignorar el peligro de las amenazas monstruosas que aún acechaban en la tierra. Azram fue el primero en responder, diciendo que su intención era convertirse en soldado para servir a su país. Hedn señala que probablemente recibiría un título de caballero, pero Azram descarta esa idea, alegando que la caballería no le quedaba bien. En cambio, ya parecía decidida a seguir siendo caballero. Explicó que, porque ella había desobedecido las órdenes del reino y perseguido ideales personales, buscaba restaurar el honor de su familia permaneciendo leal al reino. Meera, a su vez, declaró que permanecería en la iglesia, lo que sorprendió tanto a Luna como a Hedn, quienes reaccionaron con incredulidad. La miraron desconfiados, sin estar seguros de su determinación. Meera, confundida por sus reacciones, los miró de vuelta. Hedn fue el primero en apartar la vista, ofreciéndole un deseo de buena suerte en silencio. Luna le susurró, señalando que Meera no sentía nada de vergüenza por sus decisiones. Hiden especuló que quizás Meera no veía la castidad y la fe como mutuamente excluyentes. Tal vez, reflexionó, para ella, los actos de caridad o bondad podrían estar entrelazados con actos de sacrificio, incluso si parecía contradictorio. Eso requería algo de gimnasia mental, pensó. Sin embargo, Hedn comenzaba a entender por qué se consideraba a Meera como la más santa de entre ellos. Cuando los ojos de Tiana se encontraron con su mirada, Hedn preguntó cuál podría ser su próximo movimiento y si planeaba continuar sus aventuras y permanecía en la capital.
Tiana confesó que tenía la intención de regresar a su pueblo natal, la aldea de su infancia. Curioso, Hedin preguntó si Asram aprobaba su decisión. Él respondió con honestidad, reconociendo que las circunstancias personales de Tiana la habían llevado a esa elección, y que realmente no podía oponerse a ella. Hedin comprendió, especialmente considerando lo que ella había soportado, a pesar de trabajar con Asram, claramente no podía soportar estar cerca de los hombres. Después de un trago tranquilo de su vino, Hedin comentó que la vida parecería más solitaria, pero le pidió que le enviara saludos a sus padres. Dudosa, Tiana Dan preguntó si Hedin quería acompañarla de regreso a la aldea. Inmediatamente, el rostro de Luna se torció de ira. Explotó, exigiendo saber por qué Tiana de repente hacía esa petición. Tiana intentó aclarar que su pregunta no tenía nada que ver con Luna, pero Luna gritó que Hedin ya era su prometido. El ambiente quedó en silencio por un momento. Luna perdió por completo la compostura, alegando que Tiana, tras haber sido secuestrada y abandonada por el héroe, no tenía derecho a querer regresar con Hedin. Se preguntaba si Tiana sentía alguna vergüenza. Hedin intentó calmarla, lo que provocó un breve silencio por parte de Luna. Luego, Tiana preguntó si Hedin ya sabía qué le había pasado en las chabolas y sobre todo lo demás. Hedin explicó que ella y Luna habían conseguido información variada. Asram intervino, asegurando que todo era un malentendido. Defendió a Tiana, enfatizando que su regreso a casa era simplemente para la autorreflexión, no relacionado con ninguna ruptura o despedida. Reafirmó que su relación nunca había sido de ese tipo. Tiana estuvo de acuerdo, diciendo que Asram había apoyado a ella durante la partida de Hedin y que no había pasado nada entre ellos. La ceja de Hedin se frunció, pero permaneció en silencio. Luna se inclinó con una sonrisa cruel, provocándola, comentando que Tiana tenía la audacia de hablar tan atrevidamente cuando sabía que Luna tenía acceso a muchas verdades. Para reforzar su punto, Luna le señaló los labios con un dedo, dejando a Tiana paralizada. Desesperada, Tiana preguntó cómo Hedin y Luna se habían comprometido tan rápidamente, sugiriendo que tal vez habían estado involucrados mucho antes de que ella y Hedin se separaran. Su especulación fue interrumpida abruptamente cuando un vaso de vino fue lanzado directamente a su cara. Finalmente perdiendo la paciencia, Luna se levantó de su asiento, gritando a Tiana, exigiendo que ella realmente supiera qué pasaba en la situación. Gritó que, sin Tiana, Hedin habría sido suyo hace mucho tiempo. Con la voz temblando de rabia, Luna reveló que no importaba cuántas veces flirteara con Hedin o le pidiera que saliera con ella, él siempre había rechazado porque ya amaba a Tiana. Con cada palabra, Tiana quedó más sin palabras mientras la voz de Luna se intensificaba. Hedin trató de sujetarla, pero Luna amenazó a Tiana, advirtiéndole que su continua falta de respeto hacia Hedin la hacía sentir como si quisiera matarla. Tiana permaneció allí, atónita y abrumada. Hedin rápidamente tomó a Luna en sus brazos, murmurando disculpas y tratando de calmarla. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Luna mientras le preguntaba por qué le estaba pidiendo perdón a una chica como Tiana. Hedin le aseguró suavemente que sus palabras no tenían nada que ver con Tiana en sí, sino que surgían del amor que sentía por Luna. Al observar esto, la expresión de fragilidad y sufrimiento en el rostro de Tiana se hizo evidente. Miró al grupo de héroes, luego les pidió en voz baja que le dieran un momento a ella y a Hedin, ya que necesitaba tiempo para pensar. Asram y los otros, que habían estado observando en silencio desde la confrontación, comenzaron a levantarse lentamente de sus asientos. Antes de irse, Tiana lanzó una última mirada a Hedin y Luna, con la mirada fija en sus figuras entrelazadas. Vio el cariño tierno entre ellos y, finalmente, se apartó, deseándoles felicidad. Luna se dejó caer sobre la hierba exuberante del jardín al aire libre, con el rostro lleno de lágrimas. Pidiendo disculpas por haber perdido el control durante el banquete, se sentía responsable por su explosión emocional. Hedin se arrodilló a su lado, intentando hablar, pero Luna secó frenéticamente sus lágrimas, insistiendo en que todo era culpa suya. Él la interrumpió suavemente, tomando su mano y diciéndole que estaba equivocada. Luna detuvo sus llantos y levantó la vista hacia él, solo para volver a sollozar, suplicándole que no la dejara. Confuso,
Hedden la observó con preocupación, pero Luna consiguió una débil y triste sonrisa. Admitió que, aunque él podría estar bien sin ella simplemente no podía imaginar vivir sin él. Aferrándose a él, le suplicó que se quedara una vez más. Internamente, Hedden se reprochó no haber notado las ansiedades de Luna ni reconocido sus miedos no expresados. Aunque sentía que no podía seguir sin ella, se preguntaba si realmente había logrado demostrarle eso. Con delicadeza, apoyando su mejilla en su mano, lo miró a los ojos y confesó suavemente, «Te amo», sorprendiendo mucho a Luna. Reveló que ella era quien le daba la fuerza para seguir adelante, diciendo palabras que él mismo no podía encontrar. Luna había creado un hogar para él, llenando el vacío en su corazón y brindándole una felicidad inmensa. Después de ser expulsado de su anterior grupo y albergar resentimientos y dolores, fue Luna quien reparó la grieta que existía en su interior. Hedden creyó que quizás no sería raro si ella lo rechazara, pero quería que supiera cuánto su aceptación lo había salvado. Expresó que estaba agradecido de que ella estuviera con él y que seguiría diciéndolo, una y otra vez, hasta que ella lo entendiera realmente. La valoraba por encima de todo, su amor por ella era más profundo de lo que las palabras podían expresar. No podía soportar la idea de su ausencia y estaba decidido a nunca dejarla. Se arrodilló ante Luna, que permanecía en silencio. Hedden le propuso matrimonio con ternura, expresándole su deseo de pasar toda la vida a su lado. Lágrimas de felicidad brillaron en sus ojos mientras Luna ofrecía una sonrisa radiante y aceptaba, expresando su gratitud. Pasaron los meses, y una figura solitaria se movía en silencio por el bosque. Al llegar a un claro en la cima de un acantilado, Tiana miró hacia abajo, hacia su lejana aldea, mientras los recuerdos inundaban su mente. Una imagen se desplegó vívidamente, un conejo se detuvo de repente, mientras un objeto delgado y afilado atravesaba su cabeza con precisión. En un golpe rápido, Hedden y Tiana vencieron a una manada de monstruos conejo que aterrorizaba los campos de cultivo. Trabajaron en perfecta sincronía, compartiendo una sonrisa cómplice mientras ahuyentaban las amenazas. Finalmente, los monstruos fueron derrotados, restaurando la paz en los campos. Tiana reflexionó que, con su fuerza combinada, podían ganarse la vida incluso si abandonaban la aldea. Continuaron su viaje por el camino, y Hedden mencionó que tomaría 2 o 3 días caminar hasta la posada más cercana. Desde allí, podrían tomar un coche de caballos rumbo a la capital. Hedden expresó su preocupación por las dificultades que les esperarían en la ciudad y preguntó si Tiana estaba realmente segura de su decisión. Ella respondió con una sonrisa confiada, reafirmando su deseo de estar con él. Ahora, de regreso en el presente, Tiana ingresó sola al pueblo. Sus padres la recibieron en la puerta, con rostros llenos de felicidad, alegres de verla sana y salva. Ella devolvió sus cálidos sonrisas mientras colocaba sus pertenencias en su habitación. Sus padres la siguieron, mezclando preocupación y alivio en sus expresiones. Ella se disculpó por llegar sin avisar y por no haber escrito durante tanto tiempo. Su padre le dijo que lo más importante era que había regresado sana. Tiana se sintió conmovida por su amabilidad, sonriendo suavemente. Su padre añadió que habían recibido sus cartas regularmente hasta aproximadamente 6 meses atrás, momento en el que de repente dejaron de llegar. Su madre explicó que estaban preocupados, pero Tiana se confundió, el mensaje de ellos implicaba que ella había escrito con frecuencia hasta medio año antes, sin embargo, no se había dado cuenta de que faltaban sus cartas. La miraron con curiosidad, mientras ella explicaba que, tras abandonar la aldea, estaba tan nostálgica que enviaba cartas constantemente. Sin embargo, dejó de hacerlo un año antes de la derrota del rey demonio, incapaz de entender la confusa línea de tiempo de los eventos. Su madre sonrió cálidamente, revelando que habían guardado todas sus cartas y que sus remesas habían sido de gran ayuda. La confusión de Tiana se intensificó. Su madre continuó diciendo que incluso envió dinero al jefe de la aldea para apoyar los suministros locales, y todos estaban agradecidos. Su padre agregó que los aldeanos podrían pasar a agradecerle si supieran que había regresado. Tiana se rió nerviosamente, sin saber qué hacer si eso llegara a suceder. Se preguntó si alguien había estado suplantándola enviando cartas y dinero,
pero no podía entender por qué alguien haría algo así en primer lugar. Su padre regresó de su viaje llevando una pila enorme de cartas, cada una ventana a su pasado. Tiana recordó que había empezado a escribir esas cartas poco después de llegar a la capital, usándolas como una forma de preservar sus recuerdos. Su padre asintió con comprensión, comentando que estaban muy preocupados porque parecía tener dificultades para adaptarse a su nueva vida. Al abrir una de las cartas más recientes, su expresión cambió rápidamente de curiosidad a consternación cuando se dio cuenta de que la letra era ilegible y estaba borrosa. Sus padres recordaron que eso ocurrió aproximadamente en la época en que Tiana se había lastimado la mano. Según esas cartas, ella había pedido a Hedn que continuara escribiendo sus cartas incluso después de que su mano sanó, simplemente porque era más fácil. Le advirtieron que debería haber mostrado más gratitud a Hedn por su ayuda. Una súbita revelación golpeó a Tiana. Hedn había estado fingiendo ser ella, elaborando cuidadosamente las actualizaciones para su familia y enviando dinero a casa, todo en su nombre. Este arreglo secreto continuó hasta que Hedn fue expulsado del grupo de héroes. No podía entender por qué había hecho todo eso ni por qué nunca le había confiado nada. Consumida por las emociones, arrugó la carta, se arrodilló y sollozó mientras buscaba disculparse con Hedn, sintiendo una ola de remordimiento. Mientras tanto, Lia se encontraba frente a las puertas de la mansión de su familia, mirando hacia arriba con una expresión angustiada grabada en su rostro. La magnífica estructura ante ella ahora parecía una ilusión. La verdad sobre el engaño generalizado de Langot y su ocultación de crímenes atroz había salido a la luz, llevando a la disolución de la casa de su familia. Se preguntaba quién podría haber obtenido los documentos críticos, evidencia de los asesinos de su padre, pero la sospecha más intensa apuntaba hacia Hedn. Estaba segura de que él había sido quien obtuvo las pruebas. Al mismo tiempo, Assam se puso una armadura, con una expresión triste. Internamente, admitió para sí que Hedn tenía razón, que debería haber sido más cauteloso con el mal que acechaba en las personas. Había creído que ciertos asuntos no le concernían, ignorando deliberadamente la oscuridad cercana. Su negligencia había llevado a la expulsión de Hedn del grupo. Linnea reflexionó sobre un momento en el que la determinación del grupo parecía inquebrantable, comprometido a proteger a los demás a cualquier costo, incluso hasta ocultar identidades y matar cuando era necesario. Sabía que no podría haber seguido ese camino ni siquiera por orden, pero Hedn había tenido la fuerza para hacerlo. Ahora, sentía que no tenía más que decirle. Sin embargo, una vez que su reputación fuera restablecida, juró buscarlo para agradecerle y disculparse. Luego, dentro de las cámaras de la banda oscura, Japida arregló cuidadosamente la ropa de Luna sobre la cama. Murmuró que la broma había sido demasiado lejos. Hedn levantó la vista y vio a Luna allí, con un vestido de novia y una expresión avergonzada. Luna admitió que era irónico que alguien como ella vistiera completamente de blanco. Hedn rápidamente argumentó que los ángeles y diosas estaban destinados a lucir bien en blanco, enfatizando que Luna era su diosa. Luna se detuvo con una expresión de sorpresa, y el rubor en sus mejillas no quería desaparecer. Preguntó incrédula si su personalidad había cambiado por completo. Hedn vaciló, cuestionándose si debía moderar sus palabras. Luna respondió que no le importaba mucho, pero sentarse en las piernas de Hedn empezaba a excitarla. Hedn presionó suavemente su frente contra la de Luna, murmurando que sus palabras directas le iban perfectamente. Al retirarse, declaró que Luna era indudablemente la persona más hermosa del mundo, lo que le convertía en el hombre más afortunado. Sus palabras aumentaron la confianza de hermano, elevando su carisma al máximo. Luna exclamó que seguramente él también había cambiado demasiado. Sin que ellos lo notaran, su pelea fue escuchada por el personal de abajo, que fingió no escuchar. Quedó una pausa antes de que Hedn mencionara que tenía una pregunta para ella. Luna, con tono burlón, preguntó si quería descubrir su secreto de belleza. Hedn respondió simplemente que le encantaría escucharlo, aunque estaba convencido de que ella no necesitaba secretos, su encanto natural era suficiente. Hermano actuaba demasiado convincente para su comodidad. Luna rápidamente cambió de tema, preguntando qué es lo que realmente quería preguntar.
Hiden admitió que no estaba seguro de qué parte de él mismo le había conquistado o si su pregunta tenía un propósito más profundo. Luna le sonrió suavemente ante su sinceridad, luego se rió al pensar en una respuesta divertida. Dijo que su principal motivo era que él parecía muy miserable, aunque decidió omitir algunos detalles. Sin duda, esa era una forma de buscar a su alma gemela. Hiden la miró con incredulidad. La expresión de Luna titubeó brevemente, buscando una explicación adecuada. Hiden le aseguró que esperaría pacientemente su respuesta. Ella explicó que Hiden parecía haber renunciado a buscar su propia felicidad, ya que parecía estar contento siempre que los demás estuvieran satisfechos. Luna confió que ella también había sentido algo similar en su primer encuentro, ya que en su momento fue una persona bastante perfeccionista. Tocándole suavemente la mejilla, continuó que sus sentimientos se habían ido consolidando con el tiempo compartido. Hiden agregó que incluso ahora Luna seguía siendo una buena persona, pero ella le puso pucheros, diciendo que eso no era lo que quería escuchar. Después de un momento, declaró su compromiso de convertir a Hiden en la persona más feliz del mundo. Con cariño, se inclinó y le dio un beso profundo. El tiempo pasó rápidamente y transcurrieron 2 años. En la capital real, una voz fuerte resonó en toda la plaza. Celebraba cómo los conocimientos obtenidos del reino demoníaco habían traído enormes beneficios a su nación. Desde la firma del Tratado de Paz, las herramientas fabricadas con materiales de monstruos se habían vuelto muy comunes. Los habitantes escuchaban con atención. Un orador concluyó que la paz y los intercambios culturales no eran más que una tapadera para la infiltración por parte del reino demoníaco. Susurros de inquietud recorrían la multitud, llena de sospechas. La gente se preguntaba si los demonios y monstruos estaban realmente conectados, y si el suministro se cortaba, enfrentarían problemas graves. De repente, un soldado gritó desde el borde de la multitud, instando a todos a mantener la calma y desestimando las acusaciones sin fundamento del orador. Ese soldado era Azram. Momentos antes, un escuadrón de soldados marchaba por las calles de la ciudad real, con sus pasos resonando en los adoquines. El oficial al mando anunció que ahora era su turno de hablar. Cerca, un grupo de predicadores realizaba una manifestación en la plaza del pueblo, proclamando en voz alta que el tratado de paz actual no era más que una invasión orquestada por demonios. Mientras los soldados avanzaban, intercambiaban susurros en silencio. Uno comentó que si ese era su típico grupo, nunca parecían aprender de las lecciones pasadas. Otro sugirió que si arrestaban a los predicadores, la perturbación cesaría rápidamente. El soldado que encabezaba lanzaba una mirada cautelosa a sus compañeros, advirtiéndoles que estuvieran en silencio. En la parte trasera de la procesión, Azram escuchaba atentamente. Oía a uno de los soldados insistir en que solo un castigo brutal haría que los predicadores entendieran la verdad y enseñaran una lección a los villanos. La expresión en el rostro de Azram se tensó mientras absorbía sus palabras. Juraba que hacía 2 años se firmó el Tratado de Paz con el reino de los demonios, 2 años desde que su intento por derrotar al rey demonio fracasó. Durante ese tiempo, Azram sirvió como oficial de policía militar en la capital, protegiendo la ciudad y manteniendo el orden. Finalmente, el grupo llegó a la plaza donde se reunían los predicadores. Los soldados lo sometieron rápidamente, mientras Azram trabajaba con esmero para tranquilizar a los habitantes del pueblo. Insistió en que el reino estaba comprometido con el bienestar de todos sus ciudadanos y que su frágil relación con el reino de los demonios era solo una parte de sus esfuerzos más amplios. Sin embargo, la multitud seguía inquieta, susurrándose entre sí, con dudas brillando en sus ojos. Azram se preguntaba si realmente creían en lo que él decía. De repente, uno de los predicadores, tendido en el suelo, le gritó. Reconociendo a Azram como el héroe destinado a enfrentarse a la amenaza demoníaca, el hombre se burló, mofándose de que ahora no era más que un oficial de patrulla, llamándolo una gran caída en desgracia. Azram permaneció en silencio, con el rostro marcado por el dolor. Observó en silencio cómo sus compañeros ataban a los predicadores y los llevaban lejos. A medida que el día avanzaba, los soldados llamaron a Azram para que se uniera a ellos para tomar algo, pero él negó con la cabeza y se dirigió solo a su casa.
En lo profundo, Azram sabía que las palabras del predicador contenían verdad. Su misión de derrotar al rey demonio había terminado en fracaso. Peor aún, había causado sufrimiento a muchas personas inocentes en el camino. Cuando su misión empezó a desmoronarse, después de expulsar a Hedn y mientras apoyaba a Tiana en sus crecientes dificultades, se dio cuenta de que se estaba enamorando de ella. Había descubierto que Hedn era su novio, lo cual, para ser honestos, era la primera vez que lo escuchaba, y quedó claro que no tenía intención de interferir entre ellos. Sin embargo, sus acciones durante ese tiempo le indicaron que su relación ya había terminado, especialmente después del beso que compartieron. Como la persona más cercana a ella en aquel momento, Azram creía que debería haber sido él quien la protegiera. En cambio, observaba impotente desde la línea de sombra cómo Lia y Meera intentaban apoyar a Tiana, afectados por todo lo que habían sufrido. Cuando aquel capítulo se cerró, Azram decidió hacer todo lo posible por ayudarla a recuperarse. Todo lo que pudo hacer fue reunir suficiente dinero para cubrir sus necesidades diarias hasta que llegara la orden real final. En definitiva, no podía influir en ningún resultado. Pronto, Azram llegó a su modesto hogar y dejó sus pertenencias, hundiéndose en un taburete con un suspiro profundo. Se dio cuenta de que, a pesar de los 2 años transcurridos, poco había cambiado realmente. La diferencia entre él y Hedn seguía siendo dolorosamente evidente. Después del banquete, en algún momento tras regresar a la capital, Azram descubrió que el verdadero deseo de Tiana era estar con Hedn. Afligido por la impotencia, se sintió como un espectador, sin poder intervenir. Una ola de celos lo invadió al ver a Hedn, alimentando la amarga certeza de que no era tan virtuoso como había pensado. Tal vez comenzaba a entender lo que Hedn había querido decir cuando hablaba de la malicia que llenaba muchos corazones. Con esa percepción, Azram veía a innumerables criminales, pero le costaba distinguir a los inocentes de los malvados. Su brújula moral estaba destrozada, y se encontraba incapaz de adaptarse a su nuevo y más duro mundo. Durante los últimos 2 años, se había aislado en su mayor parte, hablando brevemente con Meera y Linia cada vez que sus caminos se cruzaban. La confianza en los demás había desaparecido. Se preguntaba si, de no haber desterrado a Hedn aquel día, habría conservado su antiguo yo. Reflexionaba amargamente que alguien que alguna vez confiaba fácilmente ahora estaba solo, mientras Hedn, constantemente alerta ante los demás, estaba rodeado. El marcado contraste entre sus situaciones lo llenaba de envidia. Azram soltó una risa sombría, sabiendo en el fondo que nunca podría ser como Hedn. Terminó su bebida, se preparó para ir a la cama, consciente de la temprana hora que le aguardaba al día siguiente. Cerró los ojos, esperando en silencio poder evitar la pesadilla recurrente que lo perseguía cada noche una y otra vez. Mientras tanto, dentro de los muros del palacio, Lia fue llamada por un sirviente de la reina. El sirviente le informó que le había concedido una oportunidad rara de redención. Mientras caminaba por los pasillos, él le relató los eventos recientes, en particular, la redada de grupos de predicadores en la plaza de la capital. La familia real ya no podía tolerar esas reuniones organizadas, ni estaban dispuestos a permanecer pasivos. El sirviente explicó que las tensiones habían escalado desde que se firmó el Tratado de Paz del Reino con el Reino de los Demonios. La reina había tomado medidas en silencio, confiando en una organización llamada Giftia. Sin embargo, ya no podía confiar indefinidamente en Luna, su líder, para actuar en su mejor interés. La reina valoraba las habilidades excepcionales de Oculto, viéndolo como un posible rival y esperando establecer una nueva división dedicada a sus talentos. Sin embargo, Oculto había abandonado abruptamente el viaje a mitad de camino, y antes de que la reina entendiera completamente la situación, fue reclutado por Heita y ahora servía como asistente de confianza de Luna. Este desarrollo fue un golpe severo para la corte real, pero la aceptación de Luna tranquilizó a la reina, quien pensó que su juicio y sus ambiciones no habían sido equivocadas. Los sirvientes informan que la reina imaginaba establecer un departamento secreto dentro del Palacio Real, encargado de gestionar las operaciones más sombrías del reino. Su principal objetivo era asegurar y reforzar este equipo especial para llevar a cabo misiones encubiertas. Linnea reflexiona sobre su verdadero propósito,
eliminar a aquellos que representan una amenaza para el pueblo. Estos agentes, operando de manera invisible y bajo las órdenes directas de la reina, realizaban tareas mortales en las sombras. Los rumores sugerían su existencia, y ahora parecía que esos susurros eran ciertos. La información sobre ellos había sido intencionadamente escondida en la oscuridad, quizá dando origen a su ominoso apodo, los Caballeros Oscuros. Finalmente, arrodillada ante la reina, Linnea pregunta claramente si ese era el papel que debía desempeñar. La reina responde que, si Linnea hubiera permanecido igual que en el pasado, no la habrían abordado para esas tareas. Pero en su estado actual, la reina creía que podía cumplir con sus deberes eficazmente. Sin dudarlo, Linnea comprendió lo que se esperaba de ella. Si le ordenaban, su única opción era obedecer. Como caballero y noble, había dedicado su vida a un entrenamiento riguroso, sintiéndose segura en su fuerza. Sin embargo, también había enfrentado duras verdades, ser protegida por aquellos a quienes despreciaba, perder su hogar familiar y entender que su honor había sido una ilusión. Desde su derrota contra el rey demonio, se había comprometido a servir a su país con fidelidad, sin abandonar su caballería. Con determinación, se jura en su interior restaurar su reputación ensombrecida a través de sus acciones. Como caballero, su deber inquebrantable es proteger al pueblo. La reina habla en voz baja, preguntándole si está lista para aceptar su nuevo rol. Ella inclina aún más la cabeza y confirma su disposición. La sonrisa de la reina se ilumina con satisfacción, señalando que el reino tiene la suerte de mantener a un caballero tan capaz. Sin embargo, la expresión de Linnea permanece conflictuada. La reina se ríe y le dice que lo discutido debe mantenerse en secreto fuera de estos muros. Si la interrogan sobre sus actividades, jamás debe revelar la participación de la reina. Linnea, ahora viviendo en las sombras, confirma que entiende y pregunta a quién debe reportar. La reina le asegura que hay un director supervisando las operaciones. En ese momento, casi instantáneamente, una hoja se coloca contra su garganta. Detrás de ella se encuentra una figura encapuchada, sonriendo cálidamente. Linnea permanece quieta, sin pestañear. La figura luego se quita la capucha, revelándose a sí misma. Comenta que había estado preguntándose cuándo Linnea se daría cuenta, aunque ella fue lenta en entender. Le pregunta si puede continuar con su trabajo en las sombras dada su condición actual. Observando, Linnea ve cómo la figura vuelve a colocar la espada en la funda, lo que indica que aparentemente es el director de los Caballeros Oscuros. El director la evalúa con calma, echándole un vistazo cuidadoso. Señala que posee un físico bien entrenado. Cualquier movimiento leve de ella seguramente habría resultado en que la apuñalaran. Enfatizó que su fuerza central y resiliencia mental le permitían mantenerse inmóvil a pesar del miedo, lo que le valió una calificación aprobatoria. Linnea la miró y humildemente reconoció el cumplido. Preguntó por el nombre del director, pero rápidamente retractó su pregunta, asegurándole que no era necesario. La directora explicó que su nombre ni siquiera era real, sino uno entre muchas otras. Su nombre era Onyx. Linnea comentó que sonaba algo obvio, pero Onyx contrarrestó diciendo que ella no lo había elegido. La alternativa era Ikazumi, que claramente significaba Square Incorporated. La reina aclaró su garganta, volviendo a centrar la atención en la tarea. Esbozó sus dos principales objetivos: primero, identificar al cerebro detrás de la organización que se opone al Tratado de Paz, y segundo, desmontar el núcleo de su unidad operativa. Onyx aseguró a la reina que ya habían reducido la lista de sospechosos del cerebro, por lo que ahora su objetivo era atacar a la unidad operativa simultáneamente. Añadió que la visibilidad pública de la unidad hacía que el enfrentamiento directo fuera difícil. Ahí es donde entraría Lia. Linnea preguntó si se esperaba que ella enfrentara a la unidad sola, y Onyx le tranquilizó diciendo que no sería así. Explicaron que para que Lia operara de manera encubierta, le faltaba la experiencia, las habilidades y casi todo lo demás. La reina garantizó sus habilidades, y Onyx afirmó que confiaban en su juicio. Revelaron que ya habían reclutado colaboradores externos para la misión. Linnea cooperatingía con ellos y adquiriría las habilidades esenciales durante la operación.
Finalmente, Onyx se despidió, mencionando que los caballeros oscuros siempre estaban con falta de personal. Girando hacia la puerta, se despidieron sin mayor explicación. Linnea trató de llamarlos, todavía deseosa de hacer preguntas, pero no le prestaron atención. La reina preguntó si Lia conocía el barrio en el borde suroeste de la capital, donde se entrelazan las zonas residenciales y de entretenimiento. Ella debía ir allí y mostrar un anillo entregado por la reina, que serviría como prueba de su identidad. Finalmente, le dijeron que los colaboradores externos serían las organizaciones Hiftia y Gen.